Pues te saludo a tu amigo servidor Leonardo Luján. Como sabes, yo me dedico a ayudar a emprendedores, empresarios, profesionales independientes a construir primero su proceso de cambio mental, emocional y educativo. Y además, también a construir múltiples fuentes de ingreso en Internet para vivir la vida que quieren con calidad y libertad financiera. Y el día de hoy quiero empezar compartiendo contigo lo primero, ¿sí? Déjame decirte algo. Vamos a compartir contigo este entrenamiento de nivel básico con programación neurolingüística, y nuestro objetivo principal en este entrenamiento es el plan de descubrir y despertar líderes. Escúchame bien, ¿ah? Descubrir y despertar líderes. Queremos despertar líderes y vamos a enfocarnos en 3 días. El día de hoy es el día número 1, el día de mañana será el día número 2 y el jueves será el día número 3. En 3 días seguidos te entrenaré para que te puedas certificar como transformador personal con programación neurolingüística, ¿de acuerdo? Y antes de empezar, te voy a compartir las reglas. Y quiero que, por favor, todos los que están de acuerdo de estar estos 3 días, escriben ahí, yo estaré los 3 días. A ver, quiero muchos comentarios ahí en el chat. Yo estaré los 3 días. A ver, quiero ahí, yo estaré los 3 días para certificarme como transformador personal con programación neurolingüística. Escribe ahí, yo estaré los 3 días. Quiero compromiso porque déjame revelarte que en los 3 días voy a estar compartiendo cada entrenamiento en 3 partes. Anótaselo ahí en tu cuaderno, en 3 partes. La primera parte, voy a aportar valor a tu vida. Voy a compartirte conceptos, estrategias de transformación personal y empresarial, ¿de acuerdo? Los 3 días voy a aportar valor, pero además también vas a conocer nuestros estudiantes, vas a conocer integrantes de nuestra comunidad, vas a conocernos estos 3 días también. Y además, la última parte es que te voy a proponer una oferta irresistible, una propuesta de valor, Plan 2021, ya que este evento estamos haciéndolo por ser cierre de año, ¿verdad? Como un adelanto de Navidad y Año Nuevo, así que estamos súper felices, así que escríbeme aquí, escríbeme en el chat, yo estaré los 3 días. Quiero compromiso, ahí está, yo estaré los 3 días, wow, yo estaré los 3 días. Escribe así, yo estaré los 3 días, porque los 3 días, si te realmente te enfocas, te comprometes, en 3 días te podrás certificar totalmente gratis nuestra organización, nuestra compañía, nuestra comunidad como transformador personal con programación neurolingüística, y será las bases, los pilares para que el 2021 sea un año extraordinario, ¿ok? Así que felicitaciones a todas las personas que están diciendo o están escribiendo, yo estaré los 3 días, ¿listo? Perfecto. Bueno, antes de empezar, dicen que la vida es que aprendamos a vivir a través de reglas. Yo no sé si está de acuerdo conmigo, pero el mundo se maneja a reglas. Las instituciones se manejan a reglas. Bueno, también aquí ponemos reglas. Y las reglas son las siguientes. Mucha atención, porque estas reglas son claves. Si quieres sacarle el máximo provecho, y como yo sé y valoro tu tiempo, recuerda, el tiempo es vida, ¿sí? Y como el tiempo es vida, quiero que después de estas 2 horas de entrenamiento salgas y digas, valió la pena. Pero antes tienes que respetar las reglas, porque si respetas las reglas, te aseguro que vas a salir después de estos 3 días de entrenamiento, vas a decir, valió la pena estarme entrenando con Leonardo Luján y la comunidad líder global, porque realmente respeté las reglas, seguí instrucciones, ¿listo? Entonces, la regla número 1 es que cierra todas las distracciones y enfócate al 1000%. ¿Sí? Sí, mira, de acuerdo con la familia, con el esposo, con los hijos. De hecho, mira, esto es un evento familiar. Me gustaría que lo invites a toda la familia para que disfrute de este evento. Disfrute este evento porque va a ser un entrenamiento diferente a lo que ya has escuchado, ¿sí? Número 2, cuaderno y lapicero. Cuaderno y lapicero para que tomes nota. Mira lo que te voy a decir, ¿ah? Tomen nota, algunas frases, algunas palabras que te hacen sentido. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué en el proceso de entrenamiento. Y vas a entender por qué hay que anotar algunas frases, algunas palabras de poder para que tú puedas aprender a neurobiointegrarlo. Y eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy. Número 3. Deja a un lado esas frases de que yo ya lo sé, yo ya estuve escuchando programación neurolingüística, ya lo conozco, o ya llevé alguna certificación. Mira, hazte la idea que realmente eres aprendiz. Y date cuenta que si te da la oportunidad de conocer algo nuevo, un enfoque diferente, un concepto diferente, un método, una metodología diferente, te aseguro que vas a empezar a darte cuenta en lo enriquecedor que es conocer algo nuevo. ¿Listo? Perfecto. Número 4, estar dispuesto a invertir tiempo, energía y dinero.
tiempo, energía y dinero para lograr realmente esa transformación personal, lograr certificarte como transformador personal. ¿Listo? Quiero que por favor todos se puedan enfocar en esto. Y número 5, solo se van a certificar las personas que nos demuestren su aplicación. Este es el gran reto en Latinoamérica. El gran reto en Latinoamérica, mi estimado amigo, mi estimada amiga, es la aplicación. Es la práctica de lo que ya nosotros estamos conociendo, incluso de lo que ya sabemos, ¿sí? Incluso de lo que ya sabemos, ¿listo? Ahí veo que muchas personas están, a ver, quiero por aquí, como yo veo muchas personas que han levantado la mano, pongan ahí sus... Listo, es que no me veía. Ahora sí, ok, listo. Seguimos. Entonces, escuchen esto, escuchen. Los que se quedan los 3 días de entrenamiento, tengo un regalo para ti. Voy a regalarte mi libro que se llama Atrévete a cambiar. Los 3 pasos básicos de transformación profunda. Que me conozcas, ¿verdad? Conoces un poquito de dónde viene Leonardo Luján y todo esto en 3 pasos básicos, ¿de acuerdo? Te voy a regalar si es que te quedan los 3 días de entrenamiento. Y como yo sé que hay compromiso, ¿verdad? Que los 3 días vas a estar conmigo, pues felicitaciones, vas a recibir este regalo, ¿listo? Perfecto. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Quiero que nos conozcas. Somos la primera comunidad latinoamericana que comparte una metodología única de transformación profunda a nivel personal y empresarial, uniendo líderes, escúchame bien, líderes, emprendedores, mentores, coach, maestros y empresarios de varios países de Latinoamérica. Y después de nacer ya el 2014 en Perú, ahora tenemos estudiantes en toda Latinoamérica, incluso ya nos estamos expandiendo por Europa. Así que estamos súper felices porque este año 2020 hemos crecido increíblemente, ¿ok? Así que quiero darte la bienvenida a nuestra comunidad AIDER Global. AIDER es una palabra francés, traduciendo al español significa ayudar. Y nuestra filosofía es ayuda, integra y emprende, ¿ok? Listo. Vamos a iniciar con algo este día número 1. Voy a revelarte los fundamentos y principios de programación neurolingüística con transformación profunda. Escúchame lo que te digo, programación neurolingüística con transformación profunda. Es que yo no te enseño la PNL, yo no te enseño la programación neurolingüística, yo te enseño la aplicación, cómo lo puedes aplicar. Anota ahí en tu cuaderno, anota en tu cuaderno. Esta primera nota que vas a anotar. Vas a trabajar y aprender, entrenar, preparar tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Anota ahí. Vas a aprender a entrenar, preparar tu cuerpo y tu mente y tu corazón para lograr esa transformación profunda para vivir sin límite. ¿Listo? Perfecto, excelente, me parece muy bien. Ok, excelente. Perfecto. Me están escuchando bien todos, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces continuamos. Entonces arrancamos este día número 1. Fundamentos. Voy a empezar con los 3 pasos básicos. Anota ahí en tu cuaderno, 3 pasos básicos de lo que es la transformación profunda. Quiero que lo hagas consciente, estos 3 pasos básicos, ¿sí? Porque son 3 pasos que te van a empujar a que logres establecer las bases para que logres ese proceso de transformación. ¿Listo? Entonces el primer paso básico se llama gimnasia cerebral. Anota ahí en tu cuaderno, gimnasia cerebral. Y ahora quiero que todos pongan su video porque vamos a enseñarles la gimnasia cerebral y te voy a explicar. Así, vamos a dejar de compartir, ¿ok? Y ahora quiero que me vean todos a mí y pongan su video. Pongan todos sus videos, ¿ok? Porque vamos a hacer la gimnasia cerebral. ¿Ok? Excelente. Vamos a dejar compartir la pantalla, porque quiero, por favor, todos sus videos. Todos pónganse videos, todos en video, porque quiero ahora invitarlos a hacer gimnasia cerebral. ¿Quiere que les comparta 3 ejercicios? 3 ejercicios o 2, a ver, 3 o 2, escriban ahí en el chat. 3 o 2, a ver, y todos de pie, por favor, todos de pie. Vamos. Ay, mira,
para transformar nuestra vida se requiere movimiento. Vamos a generar movimiento, ¿sí? Póngase de pie, vamos, póngase de pie, todos de pie, porque vamos a hacer gimnasia cerebral. Y mientras vas poniéndote de pie, te voy a explicar que la gimnasia cerebral trabaja con los hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Vamos a equilibrar los hemisferios para poner mejor atención. Analiza esto. El hemisferio derecho está acá y maneja toda la parte izquierda de nuestro cuerpo. El hemisferio izquierdo maneja toda la parte derecha de nuestro cuerpo. Es decir, estamos como que cruzados, ¿no? Algunos hombres se la toman en serio y se cruzan, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es equilibrar nuestros hemisferios. ¿Sabías que la educación tradicional nos enseña solamente a mejorar un solo hemisferio? Bueno, el día de hoy te voy a enseñar este método de lo que es la gimnasia cerebral, cómo equilibrar los hemisferios, ¿listo? Así que pónganse todos de pie, o todos de pie. Todos los que están en video, pónganse de pie, ¿listo? Mira, yo te recomiendo que nunca, pero nunca, te entrenes acostado, nunca, porque si no, no vas a poder neurointegrar en tu cuerpo, mente y corazón, ¿ok? Por eso pónganse todos de pie, listo, ahora sí, ahí veo a Jorge Luis Sánchez, eso, hey, hasta niños están aquí, eso, genial, hola Jorge, buenísimo, qué genial, ya saben que los niños aprenden muy rápido estas técnicas, listo, este ejercicio, listo, ok. Entonces, vamos todos a poner las manos ahí. Este es ejercicio básico. Vamos a ir como calentando, porque vamos a ir cada vez, vamos a ir, obviamente, intensificando la situación. Pero vamos a ir con lo básico. Pon tus manos ahí. Mano derecha, pulgar hacia adentro. Vamos, mano derecha, pulgar hacia adentro. Y mano izquierda, pulgar hacia adentro. Yo estoy seguro que tú dices, mis manos son mías y me hacen caso. Bueno, me vas a demostrar si te hacen caso. ¿Listo? A ver. Cuando cuento 3, mira tus manos, mira tus uñas, chicas, miren sus uñas, no importa, si no se han pintado, estás en la casa, ¿ok? Mira, cuando cuento hasta 3, cuento 3 y vas a intercambiar posiciones. La mano derecha va a hacer lo que la mano izquierda está haciendo y la izquierda va a hacer lo que la mano derecha está haciendo, ¿listo? ¿Listo? Entonces, a la 1, a la 2 y a la 3, cambia, vamos. Pero mira tus manos si están bien, ¿ah? Porque si ya cambia ahí, no es bien, ¿no? 1, 2, 3, cambia, vamos. Pero mira tu mano, Patricia, si lo haces bien, no lo hagas así, sino adelante, míralo, míralo. Listo, 1, 2, 3, cambiamos. 1, 2, 3, cambiamos, más rápido. 1, 2, 3, cambiamos. 1, 2, 3, cambiamos, cambiamos, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Y algunos se quedaron así como que, ¿y ahora qué hago, no? Las manos no nos hacen caso, es increíble, ¿no? Ok, suelta tus manos así, suelta tus manos así. Y ahora vamos a pasar al segundo ejercicio. El segundo ejercicio quiero que lo hagamos de esta forma, ¿listo? Mano derecha a la nariz. Vamos, todos mano derecha a la nariz. Mano izquierda por fuera, la oreja derecha. ¿Listo? Así, por fuera. Listo, vamos a hacer a la cuenta de 3, hacemos una palmada, intercambiamos la posición, ahora a la izquierda a la nariz y la derecha va a ir a la oreja izquierda. ¿Listo? Por fuera. 1, 2, 3, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 1, 2, 3, vamos. 1, 2, 3, vamos. Más rápido. 1, 2, 3, vamos. Más rápido. 1, 2, 3. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Mientras más rápido lo hagas, mejor. Vamos. Vamos. Eso. Bueno, algunos no sueltan la nariz. No sé por qué, pero no sueltan la nariz. Otros no lo encontraban, ¿no? Esta es coordinación simplemente. Coordinación simplemente. Ahora, mira. ¿Te gustaría relajarte un poco mejor? O sea, ¿te gustaría relajarte cuerpo, mente, corazón? ¿Sí o no? Vamos, hagan así lo que están en video, hagan así. ¿Sí? Ok, listo. Vamos a hacer una técnica. Esto más adelante te voy a decir por qué lo practiques, ¿ya? Pero el reto es que lo hagas 21 días. Si quieres ser productivamente, ¿sí? Diariamente tienes que hacer esta técnica y se llama 5x5, ¿de acuerdo? Y voy a hacer aquí la técnica. Quiero que todos se pongan de pie para hacer esta técnica nuevamente, ¿listo? Vamos a hacer esto. Mira, te voy a explicar, obviamente la técnica, pero te voy a explicar cómo se hace ahora mismo y luego ya te doy tu explicación profunda cuando llegamos al tema. Mira, vas a inhalar, ¿sí? O jalar aire, inhalas así y exhalas así, o sueltas el aire hacia abajo. Jalas aire y sueltas el aire. A ver, jala aire y sueltas el aire. ¿Listo? Jalas aire y sueltas el aire. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es que cuando inhalas, vas a soportar o vas a retener el aire por 5 segundos. Yo voy a contar, Yo voy a contar 5 segundos. Sueltas el aire o exhalas y te quedas sin inhalar 5 segundos.
Y lo vamos a llevar de 5 a 25 segundos. Y luego hacemos una gimnasia cerebral del gancho al codo para podernos poner más livianos el cuerpo, la mente y el corazón. ¿Listo? Entonces, a ver, todos sus manos ahí, por favor. Vamos, todos sus manos aquí. Vamos, todos sus manos aquí. ¿Listo? A la cuenta de 3, inhalamos. ¿Listo? A la 1, a la 2 y a la 3. Inhala. Vamos, jala aire. Aguante el aire arriba o retén el aire arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. Quédate sin aire abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala. Vamos. Vamos a las 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhala. Vamos. Quédate sin aire abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhala. Vamos, jala aire. Ahora retén el aire ahí 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suelta el aire. Suelta el aire abajo. Quédate sin aire abajo 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inhala. Vamos, inhala. Retén el aire arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Exhala. Quédate sin aire abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inhala. Vamos, inhala. Ahora, retén el aire arriba 25 segundos. Tú puedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Exhala. Quédate sin aire abajo, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Listo, excelente. Ahora, tus manos adelante. Vamos, tu mano adelante. La mano izquierda hacia abajo. Vamos, la mano izquierda hacia abajo. Y la mano derecha por fuera, vas a enlazarlo entre los dedos, ¿sí? Enlaza bien fuerte. Tus pies a la altura de los hombros. Vas a jalar hacia el pecho, así hacia el pecho, ¿sí? Vas a sacarlo por fuera, así, hacia adelante. Sácalo, que duele un poquito. Vuelves, ¿ok? Subes arriba, vamos todos arriba, sube arriba. Mirando arriba vamos a hacer 5 a la izquierda, 5 a la derecha, ¿listo? Empezamos. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Listo. Vuelves aquí. Jalas nuevamente hacia adelante. Sacas. Vamos. Y haces para atrás así. ¡Ja! Listo. Ok. Genial. Perfecto. Ahora, tomen asiento porque continuamos. Y me escribes aquí en el chat cómo se siente ahora tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Escríbeme en el chat. Escríbeme en el chat cómo te sientes. Listo, excelente. Ahí me están escribiendo más relajado, conectada, activo, excelente, normal, genial, extraordinario. Entonces, anota ahí en tu cuaderno. El primer paso básico de lo que es la transformación profunda se llama gimnasia cerebral. Mira, a donde tú vayas, si quieres entrenarte, quieres prepararte, la gimnasia cerebral es número 1. ¿Listo? Vamos con número 2. Vamos con número 2. La número 2 de este paso básico se llama método Eider. Anota en tu cuaderno, método Eider. ¿Y qué es el método Eider? El método Eider es el acróstico de la palabra Eider. A, acción imperfecta. Tienes que poner acción imperfecta. No tienes que ser perfecto en las cosas. Es más, si eres perfecto, yo era muy perfecto. Y de hecho es lo que cambié, por eso me pasa lo que me pasa ahora, ¿sí? Es decir, logro tener éxito después de dejar de ser perfecto, ¿sí? Porque uno tiene que tomar acción imperfecta. ¿Listo? La I es integración, cuerpo, mente y corazón. Si nunca trabajas en una transformación integrando cuerpo, mente y corazón, puede quedar mucho en lo racional y ahí se queda.
Número 3, la D es desarrollando un proceso real y auténtico. Y el día de hoy vas a entender por qué te hablo de un proceso. Número 4, la E es de educación y autoeducación paso a paso. ¿Tú sabías que el secreto está en la autoeducación? La educación en vivo es esto. Educación, estamos ahora en vivo. Esto es educación. Pero la autoeducación depende de ti. Anota ahí en tu cuaderno. La autoeducación depende de mí, ¿sí? Porque esa es la clave, el secreto del éxito. Y número 5, la R de resultados concretos, reales a corto plazo. Es decir, si tú trabajas un proceso de transformación, tienes que tener resultados desde el primer día, ¿sí? Así con técnicas, ejercicios que la apliques cuerpo, mente y corazón. ¿Listo? Perfecto, ese es el paso número 2. El paso número 3, ahí me escribes ahí por favor en el chat, si te lo estás anotando. El paso 3, vamos, seguimos. El paso número 3 sería lo siguiente, el concepto maestro. ¿Sí? Anota en tu cuaderno, concepto maestro. Y este concepto tiene toda una historia. Y déjame contarte esta historia, ¿ya? Déjame contarte esta historia. Mira, esta historia viene desde el 2011. Imagínate por un momento un joven de haber intentado 8 negocios pyme, 4 negocios fracasó, 4 negocios se la cerraron, 2 mini market también fracasó. Intentando tanto, también estuvo un negocio de red de mercadeo. Y el 2011 llega un momento de que se sentía frustrado. Se sentía como que mucha información, había muchas cosas, había leído muchos libros, había escuchado muchos audios, había vivido muchos talleres, a muchas certificaciones, pero seguir igual. ¿A quién le pasa eso? Escriban en el chat. ¿A quién le pasa que te has educado mucho, te has preparado tanto, pero tu vida parece que no avanza? Y si avanza, avanza muy lento, ¿sí? A veces ganas y a veces pierdes. Tu vida parece un ping-pong. Bueno, ¿qué crees? A ver, escribe ahí si te pasa esto. Dices que no entiendo por qué me pasa. Es que yo me preparo, es que yo estoy leyendo libros, estoy escuchando audios, ¿verdad? Viendo videos, comprando cursos, pero mi vida, ¿por qué sigue igual? Entonces, imagínate este joven, ¿no? Empezó a buscar información y recuerdo una vez en un parque, pues preguntándose, más o menos como me hace recordar a una gran líder de Iber Global que dice como que entras en una crisis existencial, ¿no? Dices, no entiendo por qué me pasa esto a mí. Si soy una persona buena, no hago mal a la gente, hago cosas buenas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me va mal siempre? ¿Por qué intento, pongo negocio y en poco tiempo fracaso? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, harto y confundido de tanta información, un día entra al internet, por eso amo el internet. Mira, entra al internet y empieza a ver una conferencia y al final de esta conferencia, un conferencista dice que los latinos estamos como estamos por la mentalidad que tenemos. Y además dice que los latinos son pobres mentalmente. Pero dijo una palabra, este conferencista, que le impactó a este joven. Y es que la palabra que dijo, anote en tu cuaderno, se llama proceso. Dijo, si el latino quiere cambiar su vida, tiene que aprender a seguir un proceso. Anote esa palabrita, por favor. Quiero que la anotes en mayúscula. Quiero que la anotes en tu cuaderno, proceso. Anota ahí, por favor, en tu cuaderno. Bueno, este joven era yo. Yo había intentado tanto y seguía igual, mi vida era como un ping-pong. Entonces, cuando yo escucho la palabra proceso, inmediatamente salgo del café internet, ¿verdad? De esta cabina internet y me empiezo a pensar, ¿pero por qué dijo este señor proceso? Ahí es donde yo empiezo a darme cuenta que nuestra vida es un proceso. Y este es el primer proceso que quiero que integres, porque en ese momento, cuando lo hice consciente, yo amé este concepto. Analiza esto, mira, el primer proceso es que tu vida es un proceso natural, ¿sí o no? Tú has venido a los 7, a los 9 meses al mundo, ¿o no? Me escriben en el chat si le has sentido. Luego el segundo proceso es cuando tú vas al jardín, cuando vas entre 3 a 5 años, vas al jardín, es un proceso también. Ya luego termina el jardín, te tienes que ir a la primaria, ¿o no? De entre más o menos 6 a 11 años vas a primaria, y también es un proceso, el tercer proceso. Luego vas a la secundaria, cuando tienes entre 12 y 16 años vas a la secundaria, y también es un proceso. Y luego vas a la universidad cuando tienes entre 17 o 21 años, ¿cierto? Bueno, algunos se quedan un muy buen tiempo ahí, ¿no? Pero bueno, es el quinto proceso. ¿Te das cuenta que todo es un proceso? Cada proceso generamos, anótame en tu cuaderno, generamos bioquímicos emocionales. Estos bioquímicos emocionales van validando cada etapa de nuestra vida, cada etapa de estos procesos. ¿Sí? Cuando vas al jardín, cuando terminas el jardín, analiza esto, hay una fiesta y en esa fiesta te sientes
sentido de pertenencia, reconocimiento por lo que has cumplido. Termina la primaria, haces lo mismo, hay un reconocimiento, hay una promoción, ¿verdad? Y te sientes feliz unos días. Luego vas a la secundaria, pasa lo mismo, terminas la secundaria, hay una promoción, hay una fiesta, y tu cuerpo y tu mente está generando bioquímicos emocionales de pertenencia y de haber cumplido algo. Igual pasa con la universidad, ¿verdad? Cuando termina la universidad, pues básicamente también celebras, te gradúas, y luego ¿qué haces? Escucha esto, cada etapa en nuestra vida vamos generando bioquímicos emocionales y en esta etapa, y además viviendo una experiencia a través de un proceso de programación inconsciente. Y te voy a revelar el día de hoy también al final los 3 niveles de conciencia para que te quede totalmente claro este proceso. A ver, me escriben ahí en el chat, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo que eso es un proceso natural? Escríbeme en el chat, por favor, porque yo siempre lo digo en eventos presenciales, digo como en son de broma, ¿no? Digo, mira, venimos a este mundo, somos niños, nos mandan un corralito. ¿Sí? Este corralito es el jardín, ¿no? Terminas el jardín, te dicen, ahora te abrimos el corralito, te tienes que ir a otro corralito. ¿Me entiendes? Ahora sí a la primaria. Termina la primaria, te abren el corralito, te mandan a la secundaria. Termina la secundaria, te abren el corralito, te mandan a la universidad. Termina la universidad y te abren el corralito y ahora que Dios te bendiga. Ya no hay un proceso que seguir. ¿Se entiende? ¿Estás de acuerdo conmigo? Me escribes ahí en el chat si te hace sentido, ¿ok? Porque hay algo más. Cada proceso generamos circuitos cerebrales. Estos circuitos cerebrales los generamos, anota en tu cuaderno, en 3 canales. En visual, en sensorial y en auditivo. Esto es ya parte de la programación neurolingüística. Claro, estos circuitos cerebrales se van convirtiendo en surcos neuronales. Y los surcos neuronales en hábitos. Y los hábitos en programas mentales. Por eso es que siempre grabamos en 3 canales. La información que vamos consumiendo desde papá, mamá, la educación, ¿verdad? Entonces, crecemos siguiendo un proceso de tiempo y programación mental. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bebé, niño, pubertad, adolescente, adulto. Así seguimos consumiendo. ¿Se entiende la idea? Ahora, analiza esto. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando terminamos la carrera? Es decir, construir tu proceso de forma natural, ¿verdad? Construyendo estos circuitos cerebrales, luego surcos neuronales, luego hábitos y programas mentales. Y terminamos la carrera básicamente como el señor que en la fotografía está. Es decir, tienes muchos caminos, no sabes qué ejercer. Te das cuenta que más del 80% de los que terminan una carrera no ejercen su carrera, hacen otra cosa menos para lo que estudiaron. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué? Déjame revelarte algo, un estudio extraordinario que se desarrolló científicamente, es probado que pasa esto. Mira, ve, adelante, analiza esto, analiza esto. Vivimos vidas divididas, es decir, aprendemos a vivir divididos porque nos perdemos, porque termina la carrera y no sabes qué hacer. Incluso vivimos triple personalidad. ¿Te ha pasado que conoces personas que viven de una forma en la casa, de otra forma en el trabajo y de otra forma en la sociedad? ¿Conoces gente así? ¿Te ha pasado que una amiga te dice, oye, conocí a tu hermana, conocí a tu hermano, conocí a tu cuñado, tu cuñada, qué buena gente, qué educado? Y tú dices, si lo conocías como es en mi casa, no dirías eso, ¿verdad? Es decir, aparentamos ser lo que no somos solo por quedar bien con los demás. Tenemos miedo ser lo que somos. De hecho, déjame revelarte algo. Yo era ese tipo de persona. Aparentaba ser lo que no era porque tenía miedo de quedar mal con la sociedad. Y tenía miedo, además, que me conozcan como soy. Por eso es que mucha gente sigue viviendo aparentándose lo que no es. ¿Tiene sentido hasta aquí? ¿Tiene sentido? Quiero que me vayas escribiendo aquí si tiene sentido para ti hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucha gente que se pierde la vida porque empieza a vivir triple personalidad. ¿De acuerdo? Y lo que hay que hacer es aprender a construir un proceso. Y aquí va la propuesta. Adelante. El 2013, después de empezar en esta búsqueda, desde el 2011, que me pasó esta situación de no sabía qué hacer y encontrar algo en el Internet, por eso amo el Internet, cuando encuentro este concepto del proceso de cambio, empiezo a construir y a buscar, a investigar, ¿quién me estaba enseñando un proceso? Es más, mira, yo te pregunto, en serio, dice Robert Kiyosaki en un libro que se llama Escuela de Negocios, dice, si quieres lograr libertad financiera, tienes que construir un proceso de cambio mental, emocional, educativo. Yo me preguntaba, ¿quién nos enseña a construir un proceso? Entonces, ¿sabes una cosa?
desde 2011 hasta 2013, en toda esa búsqueda, encontré a final de 2013 la programación neurolingüística. Y déjame decirte que la programación neurolingüística a mí me cambió la vida. Para mí fue un antes y un después en mi vida. ¿Por qué? Déjame contarte un poquito. La programación neurolingüística nace en la década de los 60 por un lingüista llamado John Grinder y un experto en informática llamado Richard Bandler. Estos dos señores, expertos en los años 60-70, empezaron a investigar, escúchame bien, a investigar a las personas que tenían éxito y las personas que no tenían éxito. Y descubrieron que la diferencia, que hace la diferencia entre las personas que tienen éxito y las personas que no tienen éxito, se llama patrones mentales. Anota en tu cuaderno. Se llama patrones mentales. Y aquí está toda la diferencia. Los patrones mentales son heredables. Es decir, nuestros padres nos heredaron patrones mentales. Las personas de éxito heredan patrones mentales a sus hijos. Por eso me he propuesto desde el 2019, proponiendo en Internet, proponiendo a muchas personas, a empezar a construir una nueva generación con patrones de abundancia, prosperidad y riqueza. ¿A quién le gustaría unirse a romper sus patrones mentales de escasez, de pobreza, de crisis y construir patrones mentales de abundancia, prosperidad, riqueza y empezar a dejar una generación diferente? Y es más, yo estoy comprometido en 3 generaciones. Es decir, mis 3 generaciones en profundidad van a heredar estos patrones mentales de excelencia, prosperidad, abundancia, porque ya entendí que la diferencia, que hace la diferencia, se llama patrones mentales. ¿Quién está de acuerdo? A ver, escribe ahí, yo quiero dejar patrones mentales de excelencia y abundancia y prosperidad a mis hijos. Escribe ahí, por favor, comprométete. Mira, anótame una frase que me encanta. Mira, esta frase me encanta porque dice que todo lo que lo haces público, en privado empieza a pasar cosas. Todo lo que lo haces público, en privado, empieza a pasar cosas. Por eso tienes que exponerlo. Tienes que decirlo al mundo. Yo quiero construir patrones mentales de abundancia, prosperidad, riqueza para mis hijos, para mi generación. Y hace unos años en realidad, pero siempre me invitan a política, ¿no? Y recuerdo que unos amigos venían y me decían, Leo, vente a la política, mira cómo está nuestro país, está fregado con los políticos, tú que hablas de desarrollo personal, ¿por qué no postulas? Y le decía, ¿sabes una cosa? Nosotros no vamos a cambiar nuestro país, pero nosotros podemos ser protagonistas de un cambio generacional, porque si nuestros hijos o los hijos de ellos sí pueden cambiar. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo que realmente tenemos que proponernos romper esos patrones mentales de pobreza, de crisis, ¿verdad? Todos esos patrones mentales y empezar a construir patrones mentales de prosperidad, abundancia y riqueza. ¿Okay? Y ahí veo muchas personas que se comprometen. Yo quiero dejar patrones mentales de prosperidad, abundancia a partir de ahora, mi familia y la sociedad. Excelente. Y para que entiendas que la programación lingüística es muy sencillo. Mira, la P de programación es básicamente lo que quiere decir que es un proceso que sigue nuestro cerebro para organizar sus representaciones, así crear las estrategias operativas para tomar decisiones. Tan sencillo como eso. Todos tenemos una programación. Neuro tiene que ver con todo el comportamiento, el resultado de actividades neurológicas de la persona, es decir, neurofisiología, todo nuestro cuerpo. Y lingüística, finalmente, la actividad neurológica y las estrategias que se derivan, que son transmitidas de todo tipo de comunicación, especialmente el lenguaje. Así de sencillo, ¿sí? Pero quiero que me anotes una frase que me encanta. Anótame una frase, por favor. Y es más, lo escribes aquí para los que no lo anotaron. Anótame esta frase. Las personas, anótame ahí en tu cuaderno. Las personas no sufren por lo que viven. Anota ahí. Las personas no sufren por lo que viven. Las personas sufren por la percepción y el significado que le están dando a su vida. Y aquí es donde te das cuenta en cómo estás percibiendo el mundo. Si tú percibes el mundo de buena forma, una gran oportunidad con todo lo que está pasando, entonces, ¿qué crees? Vas a integrar, obviamente, cosas de abundancia, prosperidad y riqueza. Pero si tú estás viendo tu percepción, significado del mundo, que está yendo mal, que hay una crisis, pues, ¿qué crees que estás integrando en tu cuerpo, mente, corazón? Eso, y tú atraes, obviamente, esa crisis, esa falta de dinero y falta de muchas cosas. Esto es el cambio que tenemos que hacer. Y por eso es que amo la programación neurolingüística, ¿de acuerdo? Entonces, mucha atención aquí porque déjame revelarte el proceso de aplicación. Porque hoy día la programación neurolingüística está en diferentes industrias. Está en procesos de ejecución, estrategias, excelencia, conexión con uno mismo, inteligencia emocional,
lograr descubrir el propósito, la creatividad. Me encanta utilizar técnicas para despertar la creatividad con programación neurolingüística, ¿verdad? Están diferentes ámbitos de la comunicación en la psicología. Pero déjame decirte cómo se aplica la PNL. La diferencia, que hace la diferencia entre la práctica y la aplicación son, anota en tu cuaderno, ejercicios y técnicas enfocadas en tu cuerpo, mente y corazón. Ahí está la diferencia, ¿ok? Exacto, gracias a todas las personas que lo están escribiendo. Las personas no sufren por lo que viven, sufren por la percepción y el significado que le están dando a lo que están viviendo. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Gracias por toda esa respuesta que nos están dejando ahí en el chat. ¿Listo? Seguimos. Escúchame esto. Te voy a revelar además los principios básicos de programación neurolingüística. Y anota por favor en tu cuaderno estos principios, que es lo que valida los fundamentos de lo que es la PNL, programación neurolingüística. Mira, ¿qué dice estos principios? Te voy a revelar 6. El primer principio dice que toda persona tiene los recursos dentro de él para lograr la felicidad, éxito personal, familiar y empresarial. Punto. Es decir, el día de hoy tienes que irte con una premisa. Yo tengo los recursos dentro de mí para ser feliz, ser una persona de éxito a nivel personal, familiar y empresarial. Punto. ¿Sí? Es un principio. El segundo principio que dice que el significado de tu comunicación es la respuesta que obtienes. ¿Qué comunicas al mundo? Si tú comunicas, tu comunicación interior es de escasez, ¿qué comunicas al mundo? Si tu comunicación interior es abundancia, comunicas abundancia al mundo. Así de sencillo. Número 3, el cuerpo y la mente están interconectados. Cada uno afecta al otro. ¿Eso qué significa? Que nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados. Y lo que tenemos que aprender es cómo conectarnos. Cuerpo, mente, corazón. Anota ahí en tu cuaderno. ¿Ah? Toda transformación tiene que estar enfocado. Cuerpo, mente, corazón. Si no está enfocado en cuerpo, corazón y mente, muchas veces simplemente se queda en lo racional. ¿Te ha pasado que cuando vas a un evento, vas a una conferencia o compras un curso, todo es racional? Todo es que me conviene, me interesa, todo lo haces desde la necesidad y nunca de conexión cuerpo, mente, corazón. Número 4, el mapa no es el territorio. En consecuencia, la gente responde al mapa de la realidad y no a la realidad misma. Es decir, tú ves al mundo como tú quieres ver. Como eres tú. ¿Quieres que el mundo cambie? Cambia tú. Si tú cambias, cambia el mundo para ti. ¿Me dejo entender la idea? Y número 5, el mapa se transforma en el territorio. Lo que uno cree es cierto y verdadero, y lo que no es cierto y verdadero también se transforma en cierto y verdadero. Tantas veces lo repites que eres pobre y te quedas aceptando tu pobreza. Tantas veces lo repites que pues tienes crisis siempre, que siempre te va mal, ¿y qué crees? Cada vez lo vas aceptando y dices, sí, es cierto, que me pasa todo a mí, ¿no es cierto? Pero este es un principio para darnos cuenta que la percepción tiene mucho que ver con el significado que le demos a lo que estamos viviendo. Y número 6, si estás haciendo algo que no funciona, haz algo diferente. Decía Albert Einstein, es una locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces tenemos que hacer algo diferente. Por eso es que yo en esta búsqueda descubrí empezar a hacer algo diferente, que ya no solamente era información, sino era la aplicación y la práctica de ejercicios y técnicas enfocadas en mi cuerpo, mente y corazón. ¿Ok? Listo, perfecto. Ahora, el secreto está en la mente. Esto es lo que descubrieron en la programación neurolingüística. La mente te divide en dos partes. Quiero demostrarte cómo funciona. La mente consciente y la mente inconsciente. ¿Okay? Anota ahí en tu cuaderno, ¿eh? Mente consciente y mente inconsciente. Muchas veces tomamos decisiones más con la mente consciente y nunca conectamos con la mente inconsciente. Es como cuando muchas veces tomas decisiones con la mente consciente y no avisarlo por WhatsApp a la mente inconsciente. Entonces hay como un remordimiento de compra y esto lo entiende mucho la chica, ¿no? Mira la diferencia entre la mente consciente y la mente inconsciente. Dicen que la mente inconsciente, ahí está el secreto, porque ahí están las emociones, ahí están las motivaciones, están las creencias, los programas mentales, hábitos y paradigmas, ahí está. Entonces hay que reprogramar nuestra mente inconsciente. Me gustaría saber quiénes les gustaría reprogramar su mente inconsciente. Escribe ahí. A mí me gustaría reprogramar mi mente inconsciente. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Recuerda, lo que expones en público, en privado empieza a pasar cosas. Mira la diferencia. La mente consciente recibe información de todos los sentidos. Toma decisiones por lo que graba a corto plazo. Analiza y toma decisiones influenciadas por la mente inconsciente. Por eso muchas veces tus decisiones son inconscientes y al ser inconscientes están influenciadas por tu mente inconsciente. Ahora, si en tu mente inconsciente
En todos tus años de tu vida hay escasez, hay pobreza, hay crisis, hay pelea, y todo ese proceso, ¿qué crees que vas a tomar decisiones? Obviamente desde esa programación. Mira la mente inconsciente. La mente inconsciente recuerda y archiva todo lo que ves, conoces, sientes, conoces personas. Cada segundo de tu vida está archivado en tu mente inconsciente. Wow, cuando yo me enteré de esto, dije, ¿en serio? Eso quiere decir que yo tengo que aprender a reprogramar mi mente inconsciente, ¿verdad? Porque la mente inconsciente es memoria a largo plazo, ¿ok? Y entonces, además, la mente inconsciente sabe lo que es sí, lo que es no, sabe lo verdadero y lo falso, sabe exactamente la verdad y la mentira. Tienes que conectarte con tu inconsciente. Cuando tú te conectas con este ser interior, cuando tú te conectas con tu interior, con esa fuerza de voluntad, con esa fuerza interior, te aseguro que vas a cambiar tu vida. Y aquí está el secreto, conectarnos a la mente inconsciente. Si te gustaría reprogramar tu mente inconsciente, felicitaciones a todas las personas. ¿Ok? Excelente. Ahora, ojo, hay unas variables de la mente inconsciente. Quiero que por favor lo tomes en cuenta. ¿Cómo toma estas variables de la mente inconsciente? Primero, todo es programación mental, ¿sí? O sea, la mente inconsciente actúa desde una programación mental, ¿ok? Eso es lo primero. Número dos, tiene filtros, ¿sí? Es decir, muy bien los programas, antes de cambiar ese programa, tiene filtros, ¿ok? Número tres, tiene pensamientos, genera los pensamientos. Número cuatro, genera los sentimientos. Por eso los pensamientos son primero, luego los sentimientos. Y luego número cinco son las decisiones que tomas. ¿Te das cuenta la diferencia? Es decir, todas tus decisiones en tu vida estaban tan influenciadas por la programación mental, por los filtros que tiene tu mente, por los pensamientos que genera, los sentimientos y las decisiones. ¿Ok? Por eso eres como eres. ¿Ok? Ahora, entendiendo algo aquí, muy importante, por eso la diferencia entre los que ahora lo ven a este tema de pandemia como una crisis, a los que lo están viendo como oportunidades. ¿Te das cuenta la diferencia? Eso se llama percepción del mundo. Nosotros como lo percibimos, decimos como que estuviéramos viendo en dos mundos paralelos, ¿no? Un mundo paralelo de lo que es un mundo donde hay crisis, hay todo un tema de pandemia, y hay un mundo paralelo donde hay oportunidad. Hay una oportunidad increíble para seguir creciendo. Es decir, la pregunta es, ¿cómo lo estás tomando? Ahí está la diferencia, ¿listo? ¿Ok? Mucha atención ahí. Entonces, mira entonces cómo logramos ver este proceso, ¿no? De lo que significa la programación lingüística. Por eso dicen que los principales problemas del aprendizaje es la desesperación. Muchas veces queremos aprender rápido, queremos acelerar el proceso, pero a veces no entendemos cómo funciona nuestra mente. Mayormente a veces observamos solo el 5% de las personas y lo oculto del 95% de las personas no lo observamos, ¿sí? Por eso que nos pasa lo que nos pasa en comunicación. Pues es importante tener en cuenta este proceso en cómo trabaja nuestra mente inconsciente. ¿Ok? Hasta aquí espero haberte realmente dado mucho valor, porque en la siguiente parte que viene te voy a revelar los niveles de aprendizaje, cuáles son estos niveles que debes tener en cuenta, cuáles son las 5 heridas que te están deteniendo, los 2 poderes que nadie te está contando para aplicar la programación neurolingüística. Si quieres quedarte hasta el final, escribe aquí, me quedo hasta el final, porque al final te voy a estar revelando, recuerda, un plan Visión 2021, ¿ok? Así que lo voy a dejar unos minutos, unos 10 minutos, con nuestras anfitrionas, nuestras coach, integrantes del corporativo de nuestra comunidad Aider Global. Pero quédate hasta el final porque la segunda parte, si te ha gustado la primera parte, la segunda viene para ayudarte realmente a salir de donde estás. Te voy a inspirar, te voy a dar las bases, los pilares para que salgas a tomar decisiones, ¿ok? Listo, escribe ahí, me quedo hasta el final. Escribe ahí, me quedo hasta el final porque lo que se viene, te aseguro que vas a ir hoy día, vas a dormir, pero pensando mucho en cómo realmente nuestra vida está cambiando. ¿Listo? Excelente. Chicas, lo voy a dejar a Leticia González y a Carmencita Encalada. En 10 minutos regreso para continuar con esta segunda parte. Vamos a reconocer aquí la importancia y el valor de lo que acabamos de escuchar, que acaba de compartir con nosotros nuestro maestro Leonardo Luján. En la comunidad Aider Global tenemos la costumbre de escribir A mayúscula
para reconocer con el amor, con con la ayuda, con la gratitud, todo el conocimiento que hemos recibido. Así que les pido que en el chat pongan A mayúscula para Leonardo. Así es, Leticia, están poniéndonos muchas A de amistad, muchas A de amor, A de gratitud y todo lo que significa lo que engloba la letra A. Fantástico, muchísimas gracias. Pues muy bien, pues vamos a proceder aquí a algunos testimonios de nuestros estudiantes. Déjenme buscar alguno. Si hay algún estudiante por aquí, me puede poner en el chat. Vamos a pedirles, más que un testimonio, queremos una muy objetiva descripción de lo que es Aider para ustedes, de lo que hace. Marieta Sotomayor, te veo por aquí. Te abro tu micrófono. Marieta, por favor, coméntanos en una sola palabra qué es Aider para ti. En otra y única palabra también, ¿qué fue el reto de 12 semanas para ti? Aider, ayuda. Reto de 12 semanas, transformación. Excelente, qué buenísimas palabras donde se concreta efectivamente lo que es la comunidad Aider y lo que es este proceso de 12 semanas de transformación profunda para lograr una vida mejor. Muchísimas gracias, Marieta. Carmen. Ya, yo voy a dar el paso a una persona que también pasó ya el reto 12 semanas y que es Gilmer Mendoza desde Perú. Gilmer, muy buenas noches. Por favor, en una palabra, ¿qué es para ti, Aider? ¿Y qué es para ti el reto 12 semanas? Adelante, Gilmer Mendoza desde Perú, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. En una palabra, a ver, pues yo diría desarrollo personal, crecimiento. Y el reto de 12 semanas para mí pues fue un proceso muy, muy interesante, muy bueno para mejorar diferentes aspectos personales, ¿no? Tanto a nivel de creencias, a nivel de emociones, de proyecciones, ¿no? De objetivos, metas, ¿no? Y como lo de conectar con tu don natural también, que en mi caso lo reafirmé. Pues es que realmente desde mi punto de vista, o sea, es muy bueno. Lo recomiendo porque realmente nos ayuda a cambiar. Así es. Gracias, Gilmer Mendoza, desde Perú, con su excelente testimonio. Segunda palabra definido, Aider, transformación. Reto 12 semanas, descubrir su don natural y a su vez también su desarrollo personal. Gracias, Gilmer, en realidad por tu excelente testimonio y por apoyarnos esta noche en el nivel básico también y por estar acá con nosotros. A ver, ¿alguien más de los estudiantes de Aider se encuentran acá en sala? Ya tengo aquí a alguien más, mi querida Carmen. Perfecto, sí, porque como hay 457 personas en sala, sí se nos complica y que no están con cámaras igual, entonces nos complica un poquito encontrarles, pero ya me lo encontré. Dale, encontré aquí a mi compatriota desde México, Isabel Mirna Telma,
que ya tiene su micrófono abierto para que nos resuma en una palabra qué es la comunidad Aider Global para ti y qué ha sido el reto 12 semanas para ti. Bueno, yo primero antes que nada quiero saludar a todos los que se conectan y están conectados y felicitarlos que se hayan dado la oportunidad de estar aquí, de escucharlos. Bueno, pues para mí, en una sola palabra, lo que yo podría decir de Aider Global, para mí fue evolución, fue cambio, porque eso fue para mí. ¿Y qué fue para mí el reto de 12 semanas? Pues el reto de 12 semanas para mí, yo estaba cruzando unos momentos muy difíciles en mi vida y la verdad que a mí me ayudó a sostenerme, crecer, cambiar y la verdad que fue para mí limpieza mental, fue cambio del pasado, sanación del pasado y bueno, eso a mí en lo personal me ayudó mucho y la verdad que yo lo recomiendo a todas las personas. Yo quisiera que viviera todo mundo este proceso porque si a mí me ayudó con una situación tan difícil, ¿qué más pudiera ayudar a todas las demás personas? Yo los invito, los exhorto que continúen y que disfruten y ojalá y puedan estar viviendo lo que es el reto de 12 semanas. Gracias y saludos a todos. Muchas gracias, Isabel. Muy concreto tu testimonio de lo que ha sido lo que es la comunidad y lo que es el 12 semanas, este gran proceso. O sea, imagínense cuánta concretización existe a que puedas alcanzar toda una transformación en tan solo 12 semanas. A veces parece mucho, pero hay procesos que te llevan años y sigues en el mismo lugar donde empezaste. Así que este proceso de transformación, de verdad, a Leonardo le gusta la velocidad porque al éxito le gusta la velocidad. Así que, ¿cómo les ha ido con los apuntes? Con lo que Leonardo siempre va así, muy, muy rápido. Como dicen, hay que ponerle pausa porque estás así como concretando una palabra y ya te vinieron 5,000 palabras más, pero es así como tu cerebro va evolucionando y imagínate una transformación en tan poquito tiempo. Carmen, ¿tienes a alguien más por ahí? Leticia, ¿sabes qué? Me alegra por una parte saber que la mayoría de los que se encuentran en sala de los 454 personas son nuevas. Nos están conociendo por primera vez. En realidad, Leticia, es un gusto inmenso poder saber que la mayoría que tenemos acá, como te manifiesto en salas, son nuevas, son personas que están en esa búsqueda de la transformación profunda, más allá de una certificación. Se les invita a ustedes, a cada uno de ustedes, a biointegrar, a transformar y a buscar esa parte limitante en ustedes, porque en realidad, si ustedes empiezan a trabajar con esa mentalidad de niños, se dejan llevar por ese conocimiento que nos vamos a brindar en estas 2 horas. Bueno, ya en este momento nos queda media hora, pero el día de mañana, martes y el miércoles también invitamos a cada uno de ustedes y a su vez traer a más personas para que ustedes sean portadores de este conocimiento y de esta transformación profunda. Así que adelante, Leticia, no sé si tú encontraste a alguna otra persona o nos escriben o abren su video o levantan su manito si tenemos acá estudiantes de Aider o personas que estén en el máster. Carmen, entonces, si no tenemos otro alumno, procedemos a tu testimonio en 3 palabras, concrétanos, porque tú ya estás además en el máster. Tienes 3 palabras ahí por las que puedes concretar. Platícanos, ¿qué ha sido para ti la comunidad? ¿Qué ha sido para ti 12 semanas? ¿Y qué ha sido para ti ahora estar en el máster? Que ya es máster precisamente, lo que le sigue de las 12 semanas. Perfecto, Leticia. Pues en realidad para mí, ¿qué es Aider? Aider es una familia maravillosa, una familia donde tú encuentras ese sentido de pertenencia, donde encuentras ese amor. ¿Y qué es el reto 12 semanas? El reto 12 semanas es encontrarte a ti misma, es el autoconocimiento de ti para poderte amar y amar a los demás. ¿Y qué es el máster? El máster es un complemento para poder ser un neurocoach integral.
pero más allá de eso también es poner a prueba todo ese conocimiento que tienes, que estudiaste hace quizá 8, 12, 13, 14 años, para poder llegar a transformar la vida de las personas, ya sea con tu proyecto personal, con tu proyecto grupal y a su vez inversión. Es ganancia, porque tú das tu conocimiento para transformar vidas y a su vez generas ganancia y éxito en tu vida. Eso sería para mí, Aider, reto 2 semanas y máster, mi querida Leticia. Y me parece que ya lo vi a nuestro Leonardo Luján en sala, Leticia. Parece que sí, ya anda por ahí nuestro Ya maestro, mentor. ya estamos aquí. Hola, hola, chicas, chicos. A ver, me escriben ahí en el chat si me escuchan. Ya no estamos por aquí. Muchísimas gracias, chicas. Sí, te escuchamos, Ya Leonardo. te escuchamos, Leonardo Luján. Perfecto. Ya estoy aquí ahora sí en el escritorio, ya que estuvimos probando ciertas conexiones, pero lo hemos disfrutado. Ahí nos escriben en el chat si hasta aquí realmente te gustó, porque ahora lo que viene, te voy a realmente revelar cosas que seguramente te va a hacer mucho sentido en lograr una transformación. ¿Listo? Quiero seguir capacitándome. Excelente, Leonardo. Gracias, gracias. A ver, escriben ahí quién son nuevos. Escribe ahí, yo soy nuevo, yo soy nuevo. A ver, ¿cuántos nuevos tenemos el día de hoy? ¿Sí? ¿Cuántos nuevos el día de hoy tenemos? Escribe ahí en el chat. Escribe en el chat porque en esta segunda parte del entrenamiento voy a revelarte los 2 poderes que nadie te ha contado cómo neurointegrar, ¿ok? Y cómo aplicar técnicas de programación neurolingüística. ¿Listo? Yo soy nueva, yo soy nueva. ¡Wow! Tenemos muchos nuevos. Te cuento, Leonardo, que el 90% de las personas que están en sala son nuevas. Y tenemos ni el 5% en realidad de los que estamos acá, somos de acá de Aider. En realidad me da mucho gusto, Leonardo, saber que todas estas personas que están acá se van a unir a esta gran familia Aider Global, porque está decretado que toda esa gente también quiere en realidad encontrarse a sí mismo y tener éxito en su vida. ¿Quién no quiere tener éxito en su vida, no? Todos quieren tener éxito y quédate con nosotros hasta el final porque te aseguro que vas a encontrar las bases estos 3 días de lograr esa transformación profunda para vivir sin límites. Perfecto, empezamos entonces con esta segunda parte. Déjame compartir la pantalla por aquí y empezamos. Ahora sí, ya tengo el control de la pantalla. Ahora sí, vamos a empezar. Me escriben ahí, chicas, si ya están viendo la pantalla de mi computadora porque he empezado. Me escriben ahí en el chat si están viendo la pantalla de mi computadora. Sí se ve, Leonardo, ya adelante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, vamos a revelarte los niveles de aprendizaje primero, ¿listo? Estos niveles de aprendizaje que vas a hacerlo consciente el día de hoy, ¿listo? Para que tomes decisiones, ¿ok? Mira, el primer nivel se llama incompetente, inconsciente. Es decir, la persona que dice yo soy totalmente incompetente, inconsciente, no sabe para qué vino este mundo y está perdido totalmente. El segundo nivel se llama incompetente consciente, es decir, sabe que no sabe, pero a nivel consciente, es decir, sí lo sabe que no sabe, pero no quiere prepararse. Y tenemos el tercer nivel que es el competente consciente, es decir, sabe, sí, es consciente que sabe, pero no aplica. Seguramente te va a hacer sentido a muchas personas que es así, ¿no? Saben mucho, pero no aplican. Son conscientes de que son competentes, pero no aplican. El cuarto nivel es el competente inconsciente. Es decir, es competente, pero inconsciente. O sea, sí sabe mucho, pero inconscientemente se para bloqueando y no sabe por qué le pasa eso. ¿Sí? Y yo creo que en ese nivel estaba yo, ¿eh? Tenía muchas cosas entrenado, escuché muchos audios, compré muchos cursos y sabes que era competente pero inconsciente. No sabía qué me estaba bloqueando, qué me estaba pasando y quiero que por favor te vaya reflejando en qué nivel estás. Y como yo digo siempre en coaching, la base de todo es la aceptación. Hay que aceptar el estado actual, cómo estás, porque una vez que tú aceptas tu estado actual, entonces vas a poder definir tu estado deseado. Y el quinto nivel se llama competencia inconsciente, consciente. Es decir, si eres competente, inconsciente, pero consciente. Es decir, dices, hay cosas que me están bloqueando, no sé cuáles son. Si me preparo, si leo libros, si escucho audio, si me entreno, pero mi vida sigue estando como que en ping pong, a veces va, a veces no va, a veces gano, a veces pierdo y me va pasando. ¿Por qué me pasa esto? Quiero que por favor, el día de hoy, definas en tu cuaderno en qué nivel te encuentras. Ese es el estado actual. Tienes que aceptar. Y les digo algo y quiero aquí decirte, mirándote a los ojos, yo tuve que aceptar cómo era. De hecho, mira, yo era muy perfeccionista,
gritaba mucho, era renegón, tenía empresas, pobrecita mi secretaria, yo era muy estricto, ¿me entiende la idea? Tenía 8 empresas, de 8 empresas, 4 fracasé, 4 las cerré, 2 mini markets, también fracasé, una empresa en network marketing, también lo inicié, también fracasé. Así que si busca ser fracasado del norte, del Perú, seguramente que es Leonardo Luján. ¿Me entiende la idea? O sea, fracasé mucho. Y sabes una cosa, decía, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo agarro y siempre me entreno, siempre leo libros, siempre escucho audios, siempre leo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ahora quiero revelarte por qué te pasa esto a ti. Y como muchos les pasa, y qué bueno que muchos estén dándose cuenta que están en nivel 5, porque ahí yo estaba, yo llegué ahí. Yo creo que me fui dando cuenta del nivel número 3, 4. Dije, ¿en serio? Por acá es donde voy despertando, pero sigo siendo competente, inconsciente, consciente, ¿verdad? Entonces, una vez que uno defina ya en qué nivel de aprendizaje se encuentra, entonces aquí tienes que tomar decisiones. Aquí tú tienes que tomar decisiones. Y me encanta esta frase de un libro que se llama En la mente millonaria de T. Harv Eker. Dice, y anótaselo en tu cuaderno, por favor, dice, lo que oyes, olvidas. Sí, lo que me estás escuchando ahora vas a olvidarlo. Lo que ves, lo recuerdas. Pero lo que haces, lo entiendes. Por eso, la experiencia de conexión cuerpo, mente, corazón es el secreto de la transformación profunda. ¿Sí? Yo quiero que vayas integrando esta frase. Y ahora sí te voy a revelar los 2 poderes que no te han contado para aplicar la programación neurolingüística. A ver, ¿a quién le gustaría que le revele estos 2 poderes que nadie te dice para aplicar herramientas de programación neurolingüística? ¿A cuánto les ha pasado que vas a un evento de PNL, programación neurolingüística, y te enseñan las técnicas? Y dices, oye, qué genial de técnica, está genial, pero no te enseñan los poderes antes para validar, para aplicar la programación neurolingüística. A ver, escribe a mí. Ahí escribe a mí. A mí, excelente. O sea, ¿cuántas veces hemos visto por videos herramientas? Hemos visto ejercicios, hemos visto técnicas. Decimos, oye, pero ¿cómo lo aplica? ¿Cómo funciona para ellos y para mí? No. ¿Por qué no funciona para mí? Porque no te han dicho que hay 2 poderes en el ser humano que tenemos que validarlo primero. ¿Sí? Y aquí están los 2 poderes, anota en tu cuaderno. El poder número 1 se llama el poder de la imaginación. Anota ahí en tu cuaderno. El poder de la imaginación. Si tú no validas en tu cuerpo, mente, corazón, la imaginación, déjame decirte algo, tú puedes saber muchas técnicas, puedes saber muchos ejercicios, pero no estás neurobiointegrando. Anota esa palabrita. Neurobiointegrando. Se llama neurobiointegración. ¿Cómo neurobiointegras? Cuando trabajas con el poder de la imaginación. Anota ahí en tu cuaderno. El poder de la imaginación. Wow, Jorge, me encanta que estés aquí, Jorge Luis. ¿De qué edad tienes, Jorge Luis? Escríbeme ahí, Jorge Luis, en el chat. Yo creo que voy a comprometer a Jorge Luis. Estoy entrevistando a los niños genios de Latinoamérica, porque el próximo año vamos a hacer cosas extraordinarias para niños. Jorge Luis, 11 años. ¡Wow! Increíble, Jorge Luis. Ya vas a estar, voy a pasar a Sandy que te anote. Vamos a poner en contacto porque realmente necesitamos generar un proceso de transformación tanto para padres, para hijos, de un proceso de lograr un núcleo familiar extraordinario. Gracias, Jorge, por estar aquí, porque con tu edad nos demuestras que realmente hoy día también estamos despertando realmente a niños que logren ser felices, porque cuando un niño es feliz y los padres también se preparan, hay un núcleo familiar extraordinario. Felicitaciones, denle un fuerte voto de aplauso. No, ahí la A mayúscula para Jorge Luis, y los que tienen hijos hagan ahí ver, por favor, ¿sí? A mayúscula para Jorge Luis. Gracias, Jorge Luis, por estar aquí. Me emociona, me entusiasma que estés aquí. ¿Ok? Gracias. Mucha A mayúscula de amor, de ayuda, de aprecio, ¿sí? A Jorge Luis. Excelente. Gracias, Jorge Luis. Buenísimo. Gracias por estar aquí. Me emocionaste. Entonces, mira, el primer poder, y seguramente que Jorge, los niños tienen más imaginación que los adultos. ¿Sabes? Cuando uno va haciéndose adulto, se va perdiendo la imaginación, ¿sí o no? En cambio, los niños están imaginando una casa propia. Yo tengo una sobrina de 11 años y ella imagina su casa con piscina, imagina ser rica, ¿me entiendes? O sea, es imaginación. A ver, ¿a quién le gustaría que le regale un ejercicio de programación para sus hijos? A ver, escriban en el chat y lo voy a regalar por Jorge, ¿ya? Por Jorge, porque quiero regalarle esto a Jorge. Espero que esté su papá por ahí, pero quiero o lo vas a preguntar a tu papá que te lo diga, ¿listo? ¿Sí está? Algo así. ¿Sí está? Ok, listo, perfecto, Jorge. Ahora lo voy a decir a tu papá qué va a hacer contigo.
y a partir de ahora tienes que ponerlo en práctica. A ver, ¿a quién le gustaría que lo revele una programación mental inconsciente a sus hijos? Es extraordinario. Yo lo he puesto en práctica con mi hijo, con mis sobrinos, y es extraordinario. A ver, escribe ahí, a mí. Genial. Padres, atención, los que tienen hijos, los que tienen sobrinos, aprende a reprogramar a tu hijo desde ya. Y va a ser lo siguiente. Tu papá tiene que decirte, Jorge Luis Sánchez, ¿a qué has venido a este mundo? Y Jorge Luis, tú vas a contestar, a divertirme y a ser feliz. ¿Se entiende la idea? Tú vas a decir, a divertirme y a ser feliz, nada más. Cada rato, cada vez que tu papá te pregunte, ¿a qué has venido a este mundo? Tú vas a contestar, a divertirme y a ser feliz. ¿De acuerdo? Jorge, promesa, excelente, genial. Mira lo que va a pasar. Cuando Jorge se escucha una y otra vez a decir que viene a este mundo a divertirse, a ser feliz, este niño cuando sea adulto, ¿tú crees que va a trabajar en un trabajo que no lo haga feliz? ¿Tú crees que va a trabajar en una actividad que no se divierta? Ahí está el secreto de la programación. Así que tienes que programar a tus hijos, a tus niños. Tienes que programar, porque de esa forma ellos van a neurointegrar. Los niños neurointegran mucho más rápido que los adultos. Así que es la pregunta que tiene que ser el día de hoy a tus hijos. ¿A qué has venido a este mundo? Con su nombre y su apellido. Y ellos te van a decir, a divertirme y a ser feliz. Y ¿sabes una cosa? Mi sobrina tiene 11 años. Cuando llega a la edad adulta, esa niña no va a trabajar en algo que no le divierta, no va a hacer actividades que no le haga feliz. Ese es el secreto, ¿de acuerdo? Así que, Jorge, eres un regalito para ti y para tu papá. Espero que aquí Audomero nos esté escuchando y que te haga esa pregunta todos los días, que te haga esa pregunta y empiezas a reprogramarte. Verás que vas a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Es de instruir al niño en sí camino, excelente, no sea parte de la palabra sabias ciertas, excelente, excelente. Felicitaciones a todos los que tienen hijos, hagan con sus hijos esta reprogramación, háganlo todos los días, ¿ok? Listo, entonces, el primer poder se llama el poder de la imaginación, ¿listo? El segundo poder, anota ahí, se llama el poder de la visualización. Anota ahí. El poder de la visualización. Es decir, escucha esto, ¿ah? Hay dos poderes que tienes que validar primero antes de aplicar técnicas. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta la diferencia? Primero validas el poder de la imaginación, el poder de la visualización y recién aplicas técnicas y ejercicios de programación neurolingüística. ¿Se entendió ahora sí? Ahora entiendes por qué hay muchas personas que conocen técnicas de PNL y nunca les funciona. Y si les funciona, pues les funciona muy lento. Si quieres reprogramarte rápido, tienes que validar estos dos poderes, el poder de la imaginación y el poder de la visualización. ¿De acuerdo? Genial, extraordinario. Ahora, mucha atención aquí porque si ya sabes los dos poderes, el poder de la imaginación y el poder de la visualización, ahora nos vamos a ir a entender este cuadrito. Cuando uno entiende que el poder de la imaginación y el poder de la visualización está en uno, entonces definir tu estado actual, ¿ok? En cómo estás, para que puedas entender cómo llegar al estado deseado, solamente hay un proceso y ese proceso se llama obstáculos, interferencias, retos, desafíos. Pero adivina qué, tú, ¿recuerdas el principio de programación lingüística? ¿Recuerdas? Tú tienes todos los recursos para ser una persona feliz. Entonces lo que tienes que aprender a utilizar recursos. Es decir, tú estás ahora, por ejemplo, en este estado actual. ¿Sí? Te aceptas. Sí, yo estoy en un nivel de aprendizaje de 3, 4, 5. Ok, sí, ahí estoy. Ese es tu estado actual. Ahora, defines tu estado deseado, pero entre el estado actual al estado deseado hay un proceso. Y en ese proceso hay interferencias, hay obstáculos, hay retos, hay desafíos. Pero ¿cuándo vas a poder pasar esos desafíos o retos? Cuando aprendas a utilizar tus recursos. Y esos recursos hay que utilizarlo, despertarlo con ejercicios y técnicas de programación neurolingüística. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. ¿Ok? ¿Listo? Una vez que uno entiende esta parte, entonces vamos a ir a la siguiente parte. Quiero que por favor tomen mucha atención aquí, los 3 niveles de conciencia. Esto te va a hacer mucho sentido. Mira, entonces la pregunta es, ¿quiénes no programaron? Y estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo. Nuestra familia. Sí, sí. Eso fue la familia es el número uno que no programó. Luego, obviamente, la educación, la sociedad, la religión, la historia, la geografía, ¿verdad? Todo el resto también nos programaron. Sin embargo, para entender, te voy a explicar los 3 niveles de conciencia. Por favor, mucha atención porque aquí vas el día de hoy a hacer fiesta. En serio. Si no haces fiesta el día de hoy es porque no has despertado.
pero quiero que realmente el día de hoy tomes decisiones. Mira, el primer nivel de conciencia se llama programación inconsciente. Anota ahí en tu cuaderno. Se llama programación inconsciente. Y esta programación inconsciente tiene 3 fases, ¿ok? La fase número 1, que va de 0 a 7 años. La fase número 2, que va de 7 a 14 años. La fase número 3, que va de 14 a 21 años. Pero vamos a hablar de estas 3 fases porque hay muchas personas que, obviamente, para entenderlo, vamos a explicarlo de esta manera. Analiza esto, mira. El cuerpo y la mente del niño de 0 a 7 años, ¿ok? Es totalmente inconsciente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es más, muchas veces cree que es parte de tu vida de mamá y parte de papá, por eso es totalmente inconsciente. En esa etapa de 0 a 7 años, el niño viene a hacer. ¿Tú crees que un niño de 4, 5, 6 años quiere, no sé, aprender a leer? No, quiere divertirse, quiere jugar. ¿Te has dado cuenta? A ver, los que tienen niños de esa edad, escriben ahí en el chat los que tienen niños de esa edad. ¿Qué preguntas te hacen? ¿Qué preguntas te hacen? Dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque están descubriendo, ¿sí o no? O sea, ellos no quieren aprender. Es más, mira, anótate aquí. Mira, yo ahora estamos hallando en YouTube, pero te voy a decir muy en voz bajita, pero anótalo. Hay un área en el cerebro que se llama la área de Broca. Anota ahí, la área de Broca. Esa área de Broca es una glándula que está muy verde para leer. ¿Pero qué crees? La educación tradicional dice que tiene que leer a los 6, 7 años. Tienen que leer correctamente. Y claro, los niños son genios, aprenden a leer. Sin embargo, cuando llegan a ser adultos, odian leer porque malograron esa área de Broca. ¿Se entiende la idea? Por eso es que el niño quiere jugar, quiere distraerse, quiere descubrir. Está en una etapa de descubrimiento. Pero, ¿sabes una cosa? El secreto dice que tiene que aprender jugando. No tiene que aprender en una forma rígida, leer y todo, ¿no? Bueno, de 0 a 7 años viene el niño, su cuerpo y su mente a hacer. ¿Ok? Esa es la primera fase. La segunda fase de 7 a 14 años. Escucha lo que tienen niños de 7 a 14 años. Los que tienen hijos de 7 a 14 años, ojo con esta edad. Ojo con esta edad. En el reto de semana yo te explico y te cuento mi historia. ¿Qué me pasó de 7 a 14 años? De 7 a 14 años el niño viene a sentir. Anota ahí, a sentir. Es decir, de 7 a 14 años el niño quiere mucho afecto. Por ejemplo, Jorge quiere que le digan cosas buenas, quiere que la amen, quiere que la abracen, y generamos ese afecto. Los niños están en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque están viendo en ese momento la televisión, están comparándose con los amiguitos, están comparando las amiguitas, están viéndose al espejo, están convirtiéndose en personitas. Y dice, oye, me veo bien, estoy creciendo bien, o sea, mi pelo me está quedando bien, la ropa me está quedando bonita. Y a veces los padres en esa edad es lo que menos le dan cariño, menos le dan amor, menos le dan abrazo. ¿Por qué? Porque ya son grandecitos. Le dan a los chiquititos, ¿sí o no? O sea, como que hacemos lo contrario. Sin embargo, de 7 a 14, en esa edad, anótame lo que te voy a decir. Por respeto a Jorge Luis, no voy a decir una palabrota. Pero escúchame lo que te voy a decir. De 7 a 14 años, o lo valida su autoestima, o distorsiona su autoestima. Ahí está el secreto. De 7 a 14 años, o lo potencia su autoestima, o ahí es donde lo distorsiona su autoestima. Ahí está el secreto, ¿ok? Por eso es que el de 7 a 14 años viene el cuerpo y mente del niño a sentir. Y de 14 a 21 años, anota ahí, de 14 a 21 años, recién el cuerpo, la mente, el corazón del niño recién viene a pensar. Recién viene a pensar. ¿Se dan cuenta? Recién viene a pensar. Recién empieza a pensar. ¿Pero qué crees que pasa con el sistema tradicional? Primero lo hacen pensar, luego lo hacen hacer y luego lo hacen sentir. Por eso cuando llegan a los 15, 16 años se quieren casar. ¿Se entiende la idea por qué? ¿Se entiende por qué se enamoran increíblemente y dicen, no, pues que no? ¿Por qué? Porque le están haciendo lo contrario. Hay como una mala formación del proceso emocional en el cuerpo, mente, el corazón del niño. Ahora se entiende por qué el primer nivel de conciencia se llama programación automática. Es decir, lo están programando los niños automáticamente, no son conscientes. Por eso yo saqué este primer nivel de 0 a 17 años. Yo lo tomo así, ¿ve? Desde que naces hasta el día que tomas tus propias decisiones, estás en el primer nivel de conciencia. Yo soy de un pueblito que se llama Santiago de Chuco. De hecho, de Santiago es a 3 horas. Es en la parte chacra. Aquí en Perú le decimos chacra, sierra, ¿sí? Y yo vivía en ese pueblito. Y te cuento, mira, yo, más o menos, imagínate un niño entre 8 y 9 añitos, me llevaba mi mamá de la falda de un cerro que era mi casa,
a otra falda de otro cerro, era como que ir de cerro a cerro, a una señora que nos enseñaba la Biblia, ¿sí? Y nos ponía a leer la Biblia, mamá aprendía la Biblia, mamá no estudió, mamá ni papá me estudiaron primaria y secundaria, entonces eran analfabetos y la señora le enseñaba a leer la Biblia, ¿no? Es lo que aprendieron. Y me llevaba a mí todos los domingos en vacaciones y me gustaba ir porque mi mamá me vestía, me arreglaba y me llevaba los domingos a estudiar la Biblia. Pero yo desde muy niño, en ese tiempo, entre 8 y 9 añitos, yo me di cuenta que odiaba la pobreza. En esos años, en la sierra, había mucha pobreza. Yo odiaba la pobreza. Y entonces me llevaba cada domingo a este estudio de la Biblia, esta es mi historia, y me daban para estar tranquilo, imagínate, 8 o 9 años, para estar tranquilo me daban unas atalayas, me daban unos folletos, y yo me empezaba a revisar los folletos, y en los folletos yo veía, ¿no? Gente feliz, todo verde, extraordinario, los lobos podían estar con los niños, todo, o sea, animales feroces con los niños. Y decía, pero ¿por qué esto pasa? Y en la realidad no pasa esto. Y uno de esos domingos me armé de valor, yo era muy tímido, de hecho yo he sido súper tímido hasta los 35 años, imagínate eso, ¿no? Pero bueno, entonces yo un día me armé de valor, regresando ya con mi mamá, le dije, mamá, ¿por qué crees que nosotros somos pobres? ¿Por qué yo nací con ustedes? ¿Por qué yo soy pobre? ¿Por qué tú eres pobre? ¿Por qué papá es pobre? ¿Por qué vivimos una pobreza? ¿Y por qué en esta atalaya hay otra cosa? Y mi mamá dio vuelta después de 1 metro de caminar, yo lo recuerdo tan clarito, dio vuelta, me miró y me dijo, hijo, tú has nacido aquí con nosotros porque Dios tiene un propósito para ti, pero tu trabajo es buscarlo. Y me quedó eso tan impregnado en mi mamá, que me dijo que tengo mi trabajo es de buscarlo. Entonces yo empecé a leer la Biblia. De hecho, yo iba a ser pastor porque leí mucho la Biblia. Entonces dije, quizás mi propósito está en ser pastor. De hecho, pregunté a los adultos, pregunté a mi abuela, pregunté a mi profesora, pregunté a tantos adultos que yo creía que los adultos tenían una magia, tenían como algo así como tomar decisiones, ¿no? Yo tenía un tío que agarraba, se montaba en el caballo y se iba a la ciudad. Y sí pedí permiso, decía, yo quiero tener esa magia, yo quiero ser adulto. ¿Sí o no, los niños? ¿Cuántos hemos sido niños y uno quiere ser adulto? Si me dice, es que yo no sé, algo tienen los adultos, toma decisiones por su cuenta, yo quiero tener ese poder, ¿no? Yo creía que los adultos tenían un poder, ¿sí? Entonces, yo buscaba eso. Pero claro, fui creciendo y uno va creciendo, se va dando cuenta de las cosas que le pasan. A los 17 años, tomé la decisión de huirme de mi tierra. Me fui al pueblito, me recuerdo, es una historia que está en mi libro. Me mandaron un fin de año, así como más o menos ahora, un fin de año, me mandaron pues con un burro y trigo, un pavo para vender, para traer algo de comer, porque había, como les digo, mucha pobreza ese tiempo. Me dicen, ándate tú, Leo, al pueblo, porque era 3 horas al pueblo, y te compras azúcar, arroz para comer, ¿ok? Y vende el pavo, me llevé el pavo también. Y entonces yo todo el camino de 3 horas caminando atrás del burro, pensando, dije, o me quedo o me voy. 17 años, ya tenía el documento de identidad. Aquí en Perú ya te dan el documento de identidad. Se supone que ya tienes decisiones. Yo recuerdo que papá decía, cuando seas adulto y tengas ya tu DNI o tu libreta electoral, ya tomas decisiones. Antes no, antes el que ordene es papá y mamá. Y los que son de la sierra me van a dar la razón. Así son los padres, ¿ok? Bien estrictos. Y entonces yo pensaba, ¿no? Ahora yo soy adulto, yo quiero tomar mis decisiones. Llegué al pueblo, vendí el trigo, vendí el pavo, claro, no vendí el burro, agarré el dinero y me fui a Trujillo, a una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Ahí yo me di cuenta que hasta 17 años fue mi primer nivel de conciencia. Entonces, por eso te digo, o sea, el primer nivel de conciencia es desde que tú naces hasta el día que tomas tus propias decisiones. Entonces, yo tomé mi propia decisión a 17 años. Tomé el bus y me fui a una ciudad, más de 1 millón de habitantes, sin conocer, solo con el dinero que vendí, el trigo y el pavo. ¿Sí? Me fui a Trujillo. ¿Se entiende la idea? Entonces, tu primer nivel de conciencia es desde que naces hasta la edad que tomas tus propias decisiones. En mi caso fue de 0 a 17 años. ¿Ok? Anota ahí en tu cuaderno de qué edad es tu primer nivel de conciencia. Ahora, pasemos al segundo nivel de conciencia. ¿Quieren o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me escriben ahí en el chat. ¿Quieren movimiento, chicos? Excelente. El segundo nivel de conciencia, señores y señores, se llama viviendo en automático. Viviendo en automático. Mira, analiza esto, ¿no? Llego a Trujillo, empiezo a trabajar, trabajaba casi 24 horas, dormía 3 horas. Mi único objetivo era ahorrar dinero para traer a mi familia a la pobreza. Mi único objetivo. Y claro que ahorré, puse negocios, recuerden, yo les conté 8 negocios, puse varios negocios.
mientras más negocios ponía, más jodido estaba. Flaco, estreñimiento, insomnio, dolor de cabeza, mal. ¿Me entienden la idea? Porque más negocio ponía. Yo recuerdo esto como una historia de un amigo, promoción mía de la ciudad, de un pueblito de Santiago, que me decían mis compañeros de primaria, me decían, Leo, tal persona, ahora cuando no tenía, pues se divertía con nosotros, ahora tiene. Y ahora ya ni siquiera se divierte con nosotros. Yo me fui a verlo, le decía, oye, ¿cómo te va? Me dice, no, pues ahora yo tengo una tienda comercial, tengo 2 camiones y ahora tengo para comprar un tercer camión y ya estoy súper ocupado. Entonces le decía, no compres otro camión, te vas a morir, ¿no? O sea, realmente a veces te dedicas a vivir en automático y no te das cuenta, pero no disfruta la vida. Entonces, vivir en automático significa que siempre estás haciendo más de lo que dicen los demás, menos lo que tú quieres hacer. Entonces yo empecé a poner negocio, a poner empresa para traer a mi familia a la pobreza. ¿Qué creen que me pasó? Nada, seguí igual. Me endeudé más, me fracasé en los negocios, me metí más en situaciones que, la verdad, endeudado total. Ese es viviendo en automático. Es más, cuando te das cuenta en el segundo nivel de viviendo en automático, te das cuenta que incluso vives con las personas que están programadas como tú. Es más, mira, analiza esto. Cuando yo conozco la programación lingüística y me dicen que en el segundo nivel estás programado con las personas que te han programado, o sea, estás casi igual, di vuelta a ver a mis compañeros de clases de primaria, secundaria, estaban igual de jodidos que yo. Di vuelta a ver a mis profesores, igual de jodidos que yo. Viví en el barrio, que igual de los jodidos que yo. ¿Me entiendes? Pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Simple, porque estás viviendo en automático, estás viviendo con toda la programación del primer nivel de conciencia. Estás viendo con toda la programación del primer nivel de conciencia. ¿Cuál era mi primer nivel de conciencia? En la sierra de 0 a 17 años. Entonces, ¿qué vi yo? ¿Qué programas vi? Falta de dinero, falta de salud, pobreza, peleas, etcétera. O sea, vi pobreza. Entonces, ¿qué crees que tenía mi cuerpo, mente, corazón? Todo eso. ¿Se entiende la idea? Y todo eso lo estaba ahora viviendo en la ciudad. Y todo estaba viviendo en automático. ¿Me entiende la idea? Por eso es que empecé a caer enfermo. ¿Por qué? Porque tantas cosas que yo quería lograr, pero no lo podía. ¿Por qué? Porque me estaba bloqueando. ¿Se entiende? ¿A quién le pasa esto de que dices, es que yo me esfuerzo, trabajo duro, ahorro dinero, y cuando voy ahorrando ya dinero, algo aparece y lo tengo que gastar? Y vuelvo a estar en la misma situación. A ver, ¿a quién le pasa eso? Escriban en el chat. Escriban en el chat. Quiero que aceptes. El segundo nivel se llama viviendo en automático. Y el segundo nivel fue de 18 años hasta 34 años. Imagínate, ¿ah? De 18 a 34 años viviendo en automático. Ahí era un robotito queriendo hacer lo que los demás querían que yo haga. Entonces, claro, aparentaba hacer lo que no era. Tenía 8 ternos, trabajaba en un banco, llegué a trabajar en un banco, trabajé también vendiendo carros en Toyota del Perú, ganaba buen dinero, pero ¿qué crees? Entraba por aquí y salía por aquí. Y estaba ahorrando y un día de pronto me veía sin nada. Y decía, el próximo año. ¿Les ha pasado? El próximo año. Y sigues en la misma situación. Entonces digo, ¿por qué me pasa esto? Simple, porque estás viviendo en automático. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? A mí me pasa, a mí tal cual, excelente. Ok, ahora mi pregunta es esta. ¿Te gustaría pasar al tercer nivel de conciencia? A ver, me escribe ahí. A mí me gustaría pasar al tercer nivel de conciencia. Porque aquí te voy a revelar. Mira, el tercer nivel de conciencia. El tercer nivel de conciencia se llama despertando la nueva conciencia de prosperidad. Anota ahí en tu cuaderno. Se llama despertando la nueva conciencia de prosperidad. ¿Qué significa, Leo, esto? Significa que tú hagas consciente lo que te ha pasado en tu pasado, que se repite una y otra vez. Es decir, lo que viste de niño, de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, se está repitiendo en tu vida una y otra vez, con diferente evento, diferente persona, pero sigue en la misma situación. ¿Se entiende la idea? Por eso es que vivimos en automático. Ahora, ¿cómo pasamos? Despertamos. Tenemos que despertar. Yo a los 34 años desperté. ¿Qué es despertar? Tienes 2 formas de hacerlo. Te voy a recomendar 2 formas. Mira, la primera forma de despertar se llama haciendo consciente la intuición. Anota ahí, la intuición. A ver, quiero que por favor todos tomen atención aquí a la pregunta. ¿Te ha pasado que alguna vez tú amaneces? ¿Sí? Amaneces, a veces te pasa al despertar, a veces en el desayuno, a veces en el almuerzo, a veces en la cena, o a veces estás en el taxi, a veces estás con tu pareja conversando, o con tu papá, con tu mamá, o en el colegio, ¿verdad? A veces te pasa, pero sientes, escúchame bien, ¿ah? ¿A quién le ha pasado esto?
Cuando tú sientes aquí en tu corazón, aquí de muy profundo de tu corazón, sientes una vocecita que te dice, ya, deja ese trabajo que te está matando. Ya, deja esa relación que te está fregando la vida. Ya, deja de hacer eso, deja de actuar como actúas. A ver, ¿a quién le ha pasado eso? A ver, ¿a quién le ha pasado esa vocecita? ¿A quién ha sentido en lo más profundo esa vocecita que lo ha dicho, ya, deja de reaccionar así? Ya, deja de preocuparte. A ver, ¿a quién le ha pasado? ¿A quién le ha pasado? A ver, ¿quién no hay en el chat? Señores, si no les ha pasado esa vocecita, debes tratarte, ¿eh? Porque no eres normal. O sea, todo nos pasa, a todos nos pasa, a todos nos ha pasado toda la vida. Toda la vida. Yo siempre sentí esa vocecita, siempre sentí aquí muy profundo en mi corazón que me decía, es que no sigas por ahí, no vayas por ahí. Pero ¿saben una cosa? Nosotros testarudos pensamos con el cerebro racional, con la mente racional, la mente consciente, y decimos, no, pues porque me conviene. ¿A cuántas mujeres le ha dicho la abuela? Hija, no te cases con ese borracho. ¿Y qué crees que hacía la chica? No, mamá, no, abuela, cuando se case conmigo, deja de tomar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque pensaba racional, pero no le hacía caso a tu corazón. Mira, los abuelos tenían razón. Escucha tu corazón. Y ahí está el secreto, escuchar el corazón. El corazón es la fuente, es la conexión, es lo que tú tienes que aprender a sentir. Se llama intuición. De hecho, mira, hay 3 características de los pioneros paradigmas. Anota ahí, 3 características de los pioneros paradigmas. Las personas que transforman vidas, las personas que han cambiado el mundo, como Bill Gates, como Steve Jobs. Analiza ahí, 3 características. Anota ahí en tu cuaderno. La primera característica se llama intuición. Se han dejado llevar desde el corazón. ¿Se entiende la idea? Se han dejado llevar de aquí. ¿Tú crees que pensaron? Imagínate, Bill Gates pensando que todos tengan una computadora en su casa. Pues una locura en ese tiempo. Una locura. ¿Crees que fue racional? No, se dejó llevar por el corazón. Intuición, número 1. Número 2, tiempo. Número 2, tiempo. Es decir, hay un tiempo determinado para construir un proceso. ¿Te has dado cuenta cuando te expliqué el proceso del tiempo? ¿Te has dado cuenta con el proceso de cambio de este concepto maestro de primaria, secundaria y universidad? ¿Te das cuenta de ese proceso? Bueno, es un proceso que hemos seguido, queramos o no. ¿Sí o no? O sea, no teníamos opción. Mamá decía, tienes que estudiar y punto. Punto. Y tenemos que hacer caso, porque ya hay un sistema diseñado para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero es que es un proceso. Ahora analiza, hay un proceso también de tiempo que se va a dar tu transformación. Hay un proceso y te voy a revelar el día de hoy. Entonces, eso se llama tiempo. Es decir, cuando tú tomes una decisión desde la intuición, tienes que definir que hay un tiempo determinado para que logres sentir esos resultados, para que logres revelarte, para que la vida te revele los resultados. Y número 3, anota el número 3, se llama coraje. Se llama coraje. ¿Coraje para qué? Para defender la decisión que tomas por la intuición. Por eso, si el día de hoy te hace sentido y dices, yo quiero unirme a Aider Global, yo quiero unirme a sus programas de transformación profunda, si viene de acá, si sientes desde el corazón, hazlo caso, porque, claro, a nivel racional piensas, ¿no? Es que, ¿y qué tal si invierto y no me funciona? Y entonces racionalmente empezamos a pensar muchas cosas. Deja tu pensamiento a un lado, sigue tu corazón. Es más, científicamente se ha probado que hay 3 cerebros poderosísimos. Uno de ellos se llama corazón. En el corazón también tenemos neuronas súper poderosas, si no lo sabías. ¿Se entiende la idea? Así que ahí está el secreto. Se llama intuición. Ahí tienen todos los 3 características y los primeros paradigmas. Así que los que quieren ser realmente personas transformadas y transformando vidas, señores y señoras, déjate llevar por intuición. Es número 1. ¿Sí? La forma número 1 de pasar al tercer nivel de conciencia. Y la número 2 tiene que hacer con una regresión mental. Hay que hacer una regresión consciente o inconsciente a tu pasado. Hay que regresar, señores. Hay que regresar al pasado a descubrir qué le pasó a ese niño que te está bloqueando, porque lo que te está pasando es un bloqueo emocional que te pasó de 0 a 7, de 7 a 14 o de 14 a 21. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Escríbeme en el chat. Ok, excelente. Ok. Wow, me encanta. Ahora, excelente. Ahora, escucha lo que te voy a revelar. Escucha lo que te voy a revelar porque quiero el día de hoy, hablando de intuición, hablando de este tercer nivel de conciencia, quiero que hagas fiesta. En serio, mira, yo hice fiesta. Porque, claro, analiza esto, ¿no? Tú estás como estás y eres lo que eres por la programación que hasta el día de hoy te han venido programando. O sea, no eres tú, eres una persona programada.
Por eso hay una frase, no sé si has escuchado, que tú eres el promedio de las 5 personas que te rodean. ¿Has escuchado esa frase? Bueno, yo lo he cambiado. Tú eres la persona con promedio de todas las personas que te programaron hasta el día de hoy, hasta no hacerlo consciente. El día de hoy toma decisiones. Haz una declaración. En tu cuaderno, escribe una declaración. A partir de hoy, paso al tercer nivel de conciencia, despierto, y a partir de ahora voy a tomar decisiones. Porque a partir de ahora, sí va a depender de ti. Lo que escuchas, lo que ves y lo que sientes ahora va a depender de ti, porque te vas a programar. ¿Ok? Excelente, excelente. Más o menos como robot he venido, así yo vivía, como robot un tiempo, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta. ¿Listo? Ok. Y aquí te voy a revelar una frase de reprogramación. ¿Quieres aprender? De hecho, esto lo hago presencial. De hecho, anótense los que son de México, los que son de Colombia, los que son de Perú, los que son de Ecuador, los que son de Argentina, de Bolivia. Voy a estar en 2021 visitándolo a cada país. A ver, ¿a quién le gustaría que lo visite a cada país? A ver, escriban ahí, a ver si te gustaría tenerme ahí en tu país. ¿Ah? Porque en México va a estar en junio. En junio, julio va a estar en Ecuador. Ecuador va a estar en Colombia, luego de ahí en Perú, luego en Argentina y Bolivia. Ah, Chile, claro, nos falta. Chile va a estar en agosto. Ya tengo todo un plan, Excelente, bienvenido, excelente, wow. Voy a hacer, esto se hace de forma presencial. Se pone una persona en 2 sillas, mirando hacia arriba y no se caen, pero lo hago con una programación inconsciente. Y les voy a revelar la frase. ¿Quieren que les revele la frase de cómo se hace esto? Claro, no vayas a ser una persona así, sino te voy a enseñar a cómo te reprogramas tú a partir de ahora. A partir de ahora. A mí me gusta mucho entregar herramientas de aplicación. La frase se llama, una frase de reprogramación, anota ahí en tu cuaderno. Se llama, sí puedo, es fácil, lo estoy haciendo. Anota ahí. Sí puedo, es fácil, lo estoy haciendo. Mira lo que tienes que hacer. Cada vez que salgas de tu casa, vas a decirte a ti mismo con energía, con emoción, ¿verdad? Y con convicción, sí puedo, es fácil, lo estoy haciendo. Cuando tú dices eso, sí puedo, es fácil, lo estoy haciendo, mira, todos los obstáculos o lo que haya al frente de ti lo vas a lograr superar. Y eso es una conexión con tu mente inconsciente. A ojo, pero tiene que decirlo con energía, con emoción y con carácter y con convicción, porque si no tu mente inconsciente se va a burlar de ti. Ay, tú quieres cambiar. Se va a burlar de ti si no lo haces con energía. ¿Me dejo entender la idea? Tienes que decirlo, sí puedo, es fácil, lo estoy haciendo. Entonces eso va a ser conectar con tu inconsciente. Va a decir, dale, yo te ayudo. Y lo vas a hacer. Cada vez que tengas una actividad para hacer algo, vas a tener que hacer esto. ¿Listo? Anota en tu cuaderno esa frase de reprogramación inconsciente de sí puedo, es fácil, lo estoy haciendo. ¿Ok? Perfecto. Ya te estoy regalando varias herramientas. Y el 5x5 que compartí, mañana profundizamos más sobre el 5x5, que es una técnica extraordinaria, ¿ok? Ahora, déjame revelarte algo. Hay 2 formas de cómo cambiar tu vida. La primera se llama infoxicación, es decir, siguiéndote, informándote más. ¿Estás de acuerdo conmigo que hay una sobrecarga de información? Ahora hay mucha información, ¿estás de acuerdo? O sea, en YouTube, en Facebook, hay tanta información que incluso la información te distrae. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, es la primera forma. La primera opción es la infoxicación. Y la segunda forma se llama el salto megacuántico. Se llama el salto megacuántico. ¿A quién le gustaría dar ese salto megacuántico, verdad? Y lograr acelerar su proceso para transformar su vida y prepararse para la siguiente década. Escucha lo que te voy a decir, prepararte para la siguiente década. ¿Sabes por qué? Mira, la tecnología ha avanzado increíblemente. Este 2020 está pasando lo que iba a pasar el 2030. ¿Te gustaría a ti acelerar tu proceso a que en esta siguiente década logres atraer abundancia y prosperidad a tu vida? ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría el salto megacuántico? Escribe ahí. Yo quiero dar ese salto megacuántico. Escribe ahí, escríbelo. Recuerda esto. Exprésalo en público para que en privado empiece a pasar cosas. Tienes que decir al mundo, yo quiero, yo deseo, porque si no lo dices al mundo, no lo dices a Dios, al universo, pues, ¿qué crees? Allá afuera te escuchan solamente lo que tú piensas y lo que tú sientes. Punto. Mañana te voy a revelar por qué el pensamiento y por qué cuando tú piensas son como energías magnéticas que atraen lo que tú piensas. Mañana te voy a revelar por qué. ¿Ok? Pero escribe ahí, yo quiero dar ese salto megacuántico. Ok. Perfecto. Entonces, quédate hasta el final. Quédate hasta el final porque ahora va a ir la propuesta Plan Visión 2021. Ojo esto.
Plan Visión Global 2021. Pero antes, quiero revelarte algo. ¿Por qué estás como estás y por qué no tienes resultados? Hay dos opciones. Y yo quiero que por favor el día de hoy lo elijas. El día de hoy quiero que elijas cuál opción quieres. ¿Quieres seguir infoxicándote en mucha información o quieres aplicar? ¿Quieres construir un proceso de transformación profunda? O sea, quiero que realmente el día de hoy tomes decisiones, porque mañana voy a preguntar, mira, hay 5 heridas básicas que te impiden ser auténtico y original. Anota ahí, hay 5 heridas que te impiden ser auténtico y original. Mira, la primera herida se llama rechazo. Mira, si tú lo analizas, el rechazo nos ha pasado a todos. Algún momento en nuestra vida, sobre todo de niños, nos han rechazado. ¿Ok? Es número 1. Número 2 se llama abandono. Y ojo, no se trata de que mamá y papá te abandonó, sino cuántas veces tú de niño o de niña has sentido el abandono de amigos, de familiares, de papá o de mamá. Ese abandono es por eso que ahora tú de adulto, adulta, abandonas proyectos, abandonas ideas, abandonas pareja, abandonas negocio, ¿verdad? Y dices, ¿por qué me pasa esto a mí? Simple, porque son heridas básicas que están en tu cuerpo, mente, corazón. La tercera herida se llama humillación. ¿Cuántas veces has sido humillado? ¿Cuántas veces te pasó este concepto de humillación? O si no te ha pasado a ti, pero has visto la humillación. Y número 4 se llama traición. ¿Sí? Número 4, ¿cuántas veces te has sentido traicionado? Y número 5 se llama injusticia. ¿Sí? Injusticia. Ahora, mira, ojo con esto. Quiero que por favor seas sincero ahí. Quiero que por favor seas sincero en el chat y escríbeme. ¿Cuántas de estas heridas te ha pasado? Escríbeme ahí, ¿cuántas de estas heridas te ha pasado? ¿Las 5? ¿Las 3? ¿4? ¿2? ¿1? A ver, ¿cuántas? ¿Cuántas de estas heridas te ha pasado? ¿Sí? Quiero que la hagas consciente, porque esto nos ha pasado sí o sí. Mira, la persona que dice, no, a mí no me pasó ninguna, está siendo incompetente, inconsciente, o competente inconsciente, porque te estás dando cuenta, solo que no lo quieres aceptar. ¿Ok? Exacto, a las 5, a las 4, a las 3. ¡Wow! Increíble. Entonces, hay 5 heridas que nos impiden ser auténticos, originales, hablando en público, incluso expresándonos. ¿Listo? Ahora, ojo con esto. Hay dos secretos para lograr ser la persona que queremos ser. Número 1 se llama don natural. El don natural está en Proverbios 18:16. Dice, el don del hombre le ensancha el camino y le lleva adelante los grandes. ¿Has escuchado esto? Anota el artículo de la Biblia. Proverbios 18:16. En Proverbios 18:16 dice, el don del hombre te ensanchará el camino para sentarte frente a los grandes. ¿Viste? Que no dice abogado, no dice ingeniero, no dice pastor, no dice coach. Dice, el don del hombre te ensancharé el camino para sentarte con los grandes. ¿Ok? Entonces, ojo en esto. Don natural. Y el siguiente se llama plan de vida. Y aquí te voy a preguntar si realmente tú estás dispuesto a construir tu plan de vida y descubrir tu don natural. Mucha atención a la propuesta que te voy a hacer. Decía Jim Rohn, decía, si no diseñas tu propio plan de vida, entonces caerás en el plan de alguien más. Y adivina qué ha planeado ese alguien más para ti. No mucho. ¿Cuántas personas trabajaron para alguien que no tiene un plan y hoy día están sin trabajo? ¿O no? Imagínate tener un plan de vida en 8 áreas de tu vida y en equilibrio. Imagínate el área de salud y condicionamiento físico, desarrollo personal, ¿verdad? El área familiar, imagínate esto, ¿no? El área familiar, el área económica, el área profesional, el área social, el área recreación, el área espiritual. A ver, me gustaría saber ahí en el chat, ¿a quién le gustaría descubrir su don natural y armar su plan de vida? Escriban ahí en el chat. ¿A quién le gustaría descubrir su don natural y armar su propio plan de vida? Escriban ahí en el chat. Vamos, todos los que quieren descubrir su don natural. Por eso les dije que se queden hasta el final. Todavía nos falta, chicos. Nos falta todavía. ¡Wow! Excelente, excelente. A mí me gustaría. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Te gustaría que te revele 2 conceptos que te van a doler para salir adelante? Claro que tiene que incomodarte, tiene que dolerte, tienes que pasar ese proceso. ¿Te gustaría sí o no? A ver, escribe ahí, sí o no. ¿Te gustaría que te revele 2 conceptos que te muevan de esa zona de confort? ¿Te gustaría sí o no? A ver, escriban ahí en el chat, sí o no. Ok, esto lo escuché de un gran mentor espiritual y me quedé emocionado. De hecho, ahí es donde entendí que debo descubrir mi don natural y armar mi plan de vida. Porque anota en tu cuaderno, el plan de vida te hace libre. Anota ahí, un plan de vida te hace libre. Mira, cuando tú tienes un plan de vida, analiza esto, ¿ah? Cuando tú tienes un plan de vida, trabajas para tu plan de vida, no trabajas para un negocio, no trabajas para un producto, trabajas para tu plan. Analiza esto.
Si tienes un plan de vida, eliges el libro que va con tu plan o no. Eliges el audio que va con tu plan. Eliges el libro que va con tu plan. Eliges el curso, el taller, la certificación que va con tu plan o no. Es más, elige la pareja que va con tu plan. Porque cuántas parejas se unen y luego se separan. ¿Por qué? Porque no descubren su plan. No tienen un plan. Y al no tener un plan, pues tarde o temprano se dan cuenta que no está por ahí la cosa. Así que se separan. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? Entonces, anota los conceptos. Te voy a revelar. El primer concepto se llama, anota ahí, anótalo en el cuaderno. Las personas más pobres del mundo, anota ahí, las personas más pobres del mundo son las personas que no descubren su don natural y no tienen un plan de vida. ¡Wow! Eso me dolió. Eso me dolió. Siéntate bien, ¿ah? Te duele. Eso te duele, ¿ok? Eso él dice, ¿en serio? O sea, yo cuando lo escuché eso dije, ¿en serio? Pues era pobre. Era pobre, porque la gente no es que es pobre, por eso muchas veces he escuchado que hay pobreza mental. ¿Sí? ¿Has escuchado, no es cierto? Pobreza mental. Y se trata de que no descubres para qué vienes a este mundo y no tienes un plan de vida. Y al no descubrir para qué eres bueno y no tienes un plan de vida, pues eres pobre. ¡Guau! O sea, eso me dolió. Eso, y me imagino que a algunos les incomodó. Mira, las personas, vuelvo a repetir, las personas más pobres del mundo son las personas que no descubren su don natural y no tienen un plan de vida. Punto. ¡Wow! ¿Cuánta gente pobre hay allá afuera, no? Que no sabe, no descubre su don natural porque nadie nos enseña y no tiene un plan de vida. O sea, estudias una carrera, estudias una profesión, una habilidad, pero no es tu don. No es tu don. ¿Cómo sabes que es tu don? No hay alguien. ¿Quién nos está enseñando a descubrir tu don natural? Nadie. Es como me pregunté, ¿quién nos está enseñando un proceso de cambio? Nadie. Si tú vas a YouTube y vas a Google y pones, ¿quién está enseñando un proceso de cambio? Nadie. O sea, ahí es donde yo descubrí, dije, no, pues si nadie está enseñando un proceso de cambio, pues yo voy a enseñar un proceso de cambio mental, emocional, educativo. ¿Se entiende la idea? Por eso construí mi propio proceso. Y ahora te voy a mostrar cuál es ese proceso. Y el segundo concepto se llama, anota ahí, las personas más frustradas del mundo son las personas que descubren para que son buenos, pero no lo hacen. Wow, eso les ha dolido a los que quieren ser conferencistas, quieren ser coach y maestros y no hacen lo que les gusta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, ojo con eso. ¿Eh? Las personas más frustradas del mundo son las personas que descubren que son buenos, pero no lo hacen. No lo hacen. ¿Conoce gente así? Conoce gente que son buenos comunicando, pero no comunican. Están haciendo otra cosa, menos están comunicando. ¡Wow! O sea, eso a mí me movió, me movió. Ahora, ¿te gustaría conocer mi método y mi metodología en un proceso de transformación profunda? ¿Sí o no? Escribe ahí en el chat si te gustaría, porque quiero, qué cruel, me han dicho qué cruel eres, me han dicho, en serio. O sea, mira, yo estoy aquí para decirte lo que necesitas escuchar para cambiar tu vida, no lo que quieres escuchar. Quiero que el día de hoy tomes esto en cuenta. ¿Y por qué? Porque yo fui duro conmigo. Para mí, cuando yo escuché tu concepto y lo hice míos, wow, me dolió y tuve que moverme. Recuerda, yo vengo de la sierra, vengo de una programación inconsciente de pobreza absoluta. Entonces, ¿cómo quería salir adelante teniendo más negocio? Estaba fregado. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Reprogramar mi mente. Y ahí me tomó años. Por eso a mí me tomó, escúchame bien, amigo, amiga, 10 años. Y ¿sabes qué? He resumido estos 10 años en 5 niveles. ¿Te gustaría conocer estos 5 niveles de cómo transformar tu vida, sí o no? ¿Te gustaría, sí o no? Escríbeme ahí en el chat. Genial, genial, excelente, excelente. Bueno, gracias por quedarse, chicos, hasta el final, porque mañana continuamos, vamos a continuar con algo extraordinario. Pero quiero que por favor te concentres aquí, porque te voy a revelar el proceso después de 10 años que empecé a construirlo entre prueba y error, ¿sí? Conmigo, con clientes, con estudiantes, y hoy es ya conocido por cientos de estudiantes que han transformado su vida. Seguramente has escuchado hablar del reto de 2 semanas. Mira, el primer nivel de transformación profunda, anota en tu cuaderno y me vas escribiendo si has sentido. Si te has sentido, quiero que me vayas escribiendo y me vayas escribiendo ahí hashtag limpieza mental. ¿Estás de acuerdo que para transformar nuestra vida tenemos que limpiar nuestra mente? ¿Estás de acuerdo? Porque imagínate, ¿no? O sea, tiene lógica, porque si no limpias tu mente, por más que le metas habilidades, por más que aprendas a quién les ha pasado que dices, es que me fui a aprender a vender, es que me fui a aprender marketing, es que me fui a aprender liderazgo, es que claro que aprendí, pero luego un tiempo tengo resultados y luego caigo. De hecho, han venido personas a mi escuela que han ido a aprender ventas, a aprender incluso con Anthony Robbins.
En serio, no les miento. Hay estudiantes que cuentan su historia. O sea, he invertido mucho dinero aprendiendo habilidades de mentalidad, de liderazgo, de marketing y todo. Pero si no limpias tu mente primero, ¿hace sentido o no? O sea, si no limpias tu mente, por más que aprendas más información, por más que le metas más libros, más audio, más videos, no va a pasar nada. O sea, la base es la limpieza mental. Y la limpieza mental es como un despertar, es como aprender a cuestionarte y a ser consciente siendo responsable de tu pasado. Porque tu pasado se repite una otra vez en tu presente. ¿Se entiende? Escriban ahí hashtag limpieza mental si te has sentido. Y quiero que el día de hoy van a buscarme a Facebook y le pongan ahí Leonardo Luján Oficial y déjame un comentario si te has sentido. ¿Ok? Listo, genial. Limpieza mental. El segundo nivel se llama, señoras y señores, liberación emocional. ¡Wow! Esto me encanta. Es que me encanta. Escucha esto. ¿Eh? Liberación emocional. ¿Te ha pasado que te han dicho, domina tus emociones, inteligencia emocional? Tienes que dominar tus emociones, tienes que portarte mejor, poner buena cara. Yo recuerdo que una amiga me decía, tenía su empresa de cosmetología, y le decía a su chica, le decía, chicas, cuando entren, antes de que entren al trabajo, en el parquecito, por favor, lo dejan sus emociones. Aquí entran cero emociones, cero problemas, ¿sí? Claro, es fácil decirlo, pero ¿cómo lo haces si tú tienes las emociones atrapadas? Porque viviste injusticia, viviste maltrato, viviste pobreza, viviste abandono, viviste todas esas 5 heridas, lo tienes aquí, cuerpo, mente, corazón. Por eso, ¿a cuántos tienen dolores musculares? Ahí, anótame ahí en tu cuaderno, a ver, ¿qué dolores musculares tienes tus últimas semanas, en tus últimos meses? ¿Has tenido estreñimiento? ¿Has tenido dolores musculares de los hombros, las piernas, la columna? O sea, ¿te ha dolido algo? Bueno, ¿qué crees? Eso se llaman emociones atrapadas. ¿Se entiende la idea? O sea, para que tú aprendas a dominar y administrar tus emociones, ¿qué tiene que ser primero? Liberar las emociones. ¿Te das cuenta que el segundo nivel se llama liberación emocional? Si te has sentido conmigo, escríbeme ahí, hashtag liberación emocional. Anota en tu cuaderno, el segundo nivel se llama liberación emocional. ¿Ok? Espalda y todo, mira, exacto. Todo eso son reacciones del cuerpo a nivel de biología y te está diciendo el cuerpo algo. Por eso dicen, cuando la boca calla, el cuerpo habla. Y es que el cuerpo no se está sintiendo contento con las decisiones que estás tomando. Está diciendo, hey, estás tomando malas decisiones, estás pensando mal, estás dando un significado a lo que está pasando mal, por eso es que me siento mal. Y el cuerpo no tiene otra forma de hablar que con dolores musculares. ¿Se entiende la idea? Por eso tienes que aprender a liberar. Cuando las personas liberan sus emociones increíbles, se sienten más livianos, extraordinarios. Y aquí va el tercer nivel. El tercer nivel, anota ahí el tercer nivel, dice, el cuerpo habla lo que la mente calla. Así es, mi estimada Nilsa. ¡Wow! Y el tercer nivel, mira, es como la escalerita, ¿no? Y el tercer nivel se llama autosanación del pasado. Escribe ahí en el chat, escribe en el chat o escribe ahí en tu cuaderno. Se llama autosanación del pasado. ¡Wow! Esto me encanta, esto me encanta. Mira, la autosanación del pasado es el secreto faltante del secreto de la transformación personal. O sea, tú no puedes ir directamente a la autosanación. Mira, yo cuántas veces he tenido, yo soy coach, y como coach he dado también sesiones de coaching y algunas terapias. Y sabes una cosa, es más, empecé a dar terapias y empezó a llegar mucha gente enferma, ¿no? Dije, no, gracias, es que empiezo a trabajar desde el coaching. Pero déjame decirte algo. Venían personas que querían que les autosane su pasado. Y les decía, es que la autosanación del pasado es trabajar realmente en un proceso de autosanación. Pero antes de lograr la autosanación, tienes que pasar la limpieza mental. Luego la liberación y luego la autosanación. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Quién está de acuerdo conmigo que tiene primero pasar ese proceso? Porque si no pasas ese proceso, tú puedes ir a un terapeuta. Y seguramente que aquí tenemos terapeutas. Y aquí yo tengo estudiantes terapeutas que a veces te toma años ayudar a una persona. ¿Sí? Yo recuerdo, alguien nos dice, por acá está nuestra coach Leticia González, yo me hubiese ahorrado 2 o 3 años de terapias si hubiese conocido el proceso correcto de limpieza mental, liberación emocional y autosanación del pasado. Porque en la autosanación es que trabajas en base a un círculo de autosanación y empiezas a sanar desde el pasado, pero ya te vas preparando. Ya preparas tu limpieza, la liberación, y entonces tu cuerpo se va preparando para que cuando autosanes el pasado, lo autosanes para siempre. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? O sea, ¿a cuánto les gustaría trabajar esos 3 niveles de proceso de transformación? A ver, ¿a quién le gustaría? Escriban ahí en el chat, escriban en el chat. Ok. Ahora,
termino con los 2 niveles más y aquí les dejo la imagen un ratito, ¿ok? Porque me están pidiendo para que vayan anotando, porque pues, quiero que vayan anotando los 5 niveles. Ahora sí, quiero que anoten los 5 niveles. Mira, el cuarto nivel se llama Descubre todo natural. Y el quinto nivel se llama Construir tu propio plan de vida. Y aquí está el secreto. Yo he reunido las mejores herramientas de diferentes corrientes de desarrollo personal y programación lingüística para ayudarte a construir este proceso de transformación profunda. ¿Se entiende la idea? Aquí está el secreto. Por eso dicen que tú no vemos las cosas tal como somos, sino vemos como somos nosotros. Es decir, vemos las cosas tal como somos nosotros, no como son. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el secreto. Anota ahí. Anota ahí en tu cuaderno, entonces, los 5 niveles de transformación. Anota ahí. Anota ahí. 5 niveles. Ahora, mi pregunta es, ¿a cuánto les gustaría pasar este proceso de transformación en los 5 niveles? A ver, ¿a cuánto les gustaría realmente? ¿A cuánto les gustaría? ¿Sí? Ahora sí ya los dejé unos minutitos, tomen la fotografía. Ahora, déjenme una pregunta ahora, sí, para ir cerrando ya. A ver, ¿a cuánto les gustaría pasar este proceso de transformación profunda para vivir sin límites en los 5 niveles? Limpieza mental, liberación emocional, autosanación del pasado, don natural del plan de vida. ¿A cuánto les gustaría? Escribe ahí, en serio. Dilo sinceramente, no importa cuánto vas a invertir. Porque dicen que invertir en ti es la mejor inversión que vas a hacer, pero es la semilla que va a traer la abundancia, la prosperidad, porque hace sentido con tu vida, ¿o no? ¿Sí? Escribe ahí en el chat, ¿sí? A ver, a yo, excelente, ok. Entonces, vamos entonces revelándote esto. Ahora sí, déjame presentarte. Yo te voy a presentar 2 programas nuestros extraordinarios, pero quiero empezar con el primero y quiero que sinceramente me escribas ahí si tú quieres realmente unirte a este equipo de personas que van a trabajar conmigo el 2021, ¿ok? Iniciando el 2021. Yo sé que tú quieres calidad de vida, libertad financiera, quieres vivir en paz, atraer abundancia y prosperidad. Yo sé, pero tienes 2 caminos. Un camino que ya lo conoces, que seguramente has venido recorriendo hasta ahora. Pero el día de hoy te quiero invitar a un siguiente camino, una opción diferente, una opción de esperanza, que es Aider es verde, esperanza, es algo extraordinario, es un proceso de transformación. Por eso quiero presentarte nuestro programa Nivel Premium, que lo denominamos Reto 12 Semanas Yo Soy Invencible, renovado totalmente. La persona que me conocen, que lanzamos el 2019, este programa, el 2019 empezamos con 20 estudiantes, terminamos con más o menos 12. Y este año estamos cerrando con más de 180 estudiantes. Y sabes una cosa, esto es mejorado este programa. Y para 2021 estamos lanzando el nuevo nivel premium, reto 12 semanas Yo Soy Invencible, renovado totalmente para que logres una transformación profunda. Y lo vamos a complementar con la ciencia, la numerología, para que te ayude realmente a pasar el proceso de forma extraordinaria. Muy rapidito te voy a revelar qué vas a tener de contenido en este programa. Mira, el nivel 1, que es la limpieza mental, recuerda, son 3 semanas, anota en tu cuaderno, 3 semanas de limpieza mental. Quiero que te quede totalmente claro. Mira, la semana número 1 es hacer conciencia los poderes invisibles y convertirlos en invisibles. Anota ahí, ¿ah? La semana 1, hacer conciencia los poderes invisibles y convertirlos en visibles. ¿Ok? La semana 2, poderosos ejercicios y técnicas de limpieza mental. Y la semana número 3, cerrando el primer nivel de limpieza mental, es activando el código del éxito en tu ADN con PNL. ¡Wow! Es extraordinario. Pero cerramos con una masterclass, las leyes que cambiarán tu vida para siempre. Extraordinario. Este es el primer nivel nomás. El segundo nivel, que también son 3 semanas, por eso son reto 12 semanas. Por eso algunos estudiantes escucharon el reto 2 semanas. El nivel número 2 se llama liberación emocional. Recuerda, son 3 semanas. La semana 4 vamos a entrar a que descubrirás el secreto de la energía vital y su gran impacto transformador en tu cuerpo, mente y corazón. ¡Wow! Es increíble. Y la semana 5, un conjunto de ejercicios y técnicas para liberar emociones atrapadas e invisibles en tu cuerpo, mente y corazón. Y la semana 6, las llaves para abrir las puertas hacia tu libertad emocional y lograr sentir tu felicidad absoluta. Esto es en las 3 semanas siguientes. Estamos hablando de 6 semanas. Aquí estamos hablando ya de los 2 niveles. ¿Te das cuenta que estos 2 niveles son 3 semanas cada nivel? Y pasamos al nivel número 3, la autosanación del pasado. Son 2 semanas la autosanación del pasado. Empezamos con una masterclass, cómo conectarte con tu poder interior según la numerología.
y arrancamos con la semana 7. Descubrir los círculos de tu pasado para autosanar y reinventarte de una vez por todas. Y en la semana 8, poderosos ejercicios y técnicas de autosanación del pasado para lograr ser auténtico y original. Y pasamos al nivel número 4. Descubre tu don natural, que es en 2 semanas también. La semana 9, descubrir las fases de tu don natural y asumir con amor el mensaje que hay en ti para el mundo. En ti hay un mensaje y el mundo lo necesita. El mundo necesita tu experiencia, pero tienes que descubrirlo, ese mensaje. Y la semana 10 es cómo validar tu don natural para ponerle al servicio del mundo. Y ese es el secreto. Descubrir tu don natural y ponerle al servicio del mundo. Y terminamos este nivel con una masterclass. Descubre tu talento a través de la numerología. Y terminamos con el 5º nivel, que se llama Construye tu propio plan de vida. ¡Wow! La semana 11, cómo hacer una radiografía de tus áreas de tu vida y definirlo en un proceso para ser libre. Recuerda, el plan de vida te hace libre. La semana 12, ya vamos terminando, cómo lograr equilibrio en tu vida y construir tu propio plan de vida para disfrutar la vida sin límites. Y terminamos con una masterclass. Descubre el mensaje de tu alma con cada letra de tu nombre según la numerología. ¿Sabías que cada letra de tu nombre, según la numerología, tiene un mensaje para el mundo? Bueno, es extraordinario. Pero en base a este proceso, trabajamos en base a el método de las 3 R's. El reto personal, porque te enseñamos a trabajar desde tu ser, autoaplicando ejercicios y técnicas para lograr tu propia transformación profunda. El reto familiar es trabajar en tu entorno familiar que logre transformar su vida usando ejercicios y técnicas autoaplicables. Pero también te va a ayudar en el reto empresarial, transformando tus ingresos, dominando las múltiples fuentes de ingresos para llevar tu riqueza material al siguiente nivel. ¡Wow! Es increíble. Yo quiero saber cuánto les gustaría realmente pasar el reto semana sí o sí. Quiero que me escriba lo siguiente. Quiero ahí en el chat que me escriba lo siguiente. Mira, quiero que me escriba lo siguiente. Escriba ahí en el chat. Yo estoy en el reto 12 semanas, pase lo que pase. Dile al mundo que vas a estar. No importa cuánto tengas que invertir, pero si lo dices al mundo, lo dices al universo, lo dices a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Algo va a pasar en privado. Yo conozco estudiantes que me han dicho, Leo, no, maestro, no tenía el dinero, pero yo le escribí como usted dijo. Yo le escribí, yo estoy en el reto 2 semanas, pase lo que pase. Porque solo tengo 19 cupos nada más. Y 3 días que voy a estar compartiendo. Así que tienes que asegurarte de lo más antes posible y decir, yo quiero entrar. Tienes que, a partir de ahora, ojo honesto, tú estás en un grupo de WhatsApp. Alguien te invitó. Y voy a enumerar las personas que te han invitado. Puede ser Leticia González, Carmen Encalada, Jaime Luján o Sandy Luján. Alguien te invitó. Y tienes que mandarle un mensaje a los administradores del grupo WhatsApp. Tienes que decirlo, yo estoy en el reto semana, pase lo que pase. Quiero que me expliques cómo es para entrar. Pero aquí te voy a detallar todo, pero escríbeme ahí. Yo estoy en el reto de semana, pase lo que pase. Eso, así exprésalo al mundo. Recuerda, lo que tú expresas al mundo, lo expresas al universo, en público, en privado empieza a pasar cosas. Por eso lo tienes que exponer. Si hasta aquí te hace sentido, yo de ti escribo y digo, ahora sí. Esto, si te has sentido con todo lo que he compartido, tienes que tomar decisiones. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, vamos terminando esta parte del reto de semanas, porque lo que se viene es extraordinario. Mira, escúchame esto. Por favor, vaya escuchándome aquí y vaya tomando en cuenta. Te voy a compartir 3 procesos de este reto de semanas que incluso no ha tenido este año. ¡Wow! O sea, con todo lo que ha tenido este año han tenido resultados extraordinarios. Imagínate lo que va a tener el 2021. Hay 3 procesos que vamos a trabajar contigo. El primer proceso en este reto de 2 semanas es el proceso de cambio mental, emocional, educativo. Es decir, trabajar con tu cuerpo, corazón y mente. Te vamos a enseñar a cómo lograr esa integración cuerpo, mente, corazón en base a este proceso. Es el primer proceso que vas a ser consciente en las 2 semanas. El segundo proceso que vas a ser consciente se llama el proceso de neurobiointegración cada semana. ¿Te gustaría neurobiointegrar la información cada semana en tu cuerpo, mente, corazón? Vamos a lograr a que logres conectar con la vibración física, emocional y mental para que puedas recordar, grabar en tu cuerpo y mente, corazón, lo que tú quieres para ti, lo que hace sentido contigo. Eso se llama neurobiointegración. Es un segundo proceso que vamos a enseñar en el 2021. ¿Ok? Este año esto no hemos enseñado mucho. El próximo año este proceso nos vamos a enfocar mucho porque queremos que neurobiointegres.
Y el tercer proceso que vamos a enseñar en el 2021, en este reto 2 semanas, Yo Soy Invencible, es el proceso, escúchame bien, el proceso vivencial de manifestación en vivo después de cada nivel. Y ojo, este proceso no se queda grabado, porque es un proceso vivencial, es un proceso que lo hacemos en vivo después de cada nivel para que vivas tú las manifestaciones, que puedas manifestar el carro que deseas, la casa que deseas, la familia que deseas, la pareja que quieres. Vamos a enseñarte a manifestar. Ahora, date cuenta, si trabajas la limpieza mental, la liberación, la autosanación, ¿no crees que la manifestación va a ser súper poderosísima? Vas a traer más rápido la abundancia y la prosperidad, va a ser extraordinario. Anota en tu cuaderno 3 procesos que vamos a potenciar en el reto 12 semanas 2021. ¿Ok? Aún con eso, imagínate lo que puedes hacer con lo que ya se ha trabajado este año, imagínate lo que se va a potenciar el 2021. ¿Ok? Hasta ahí quiero que las personas, por favor, los que han escrito ahí, yo estoy en el reto 2 semanas, pase lo que pase, pues ya anota en tu cuaderno, yo quiero estar en ese programa. Pero hay un programa más. Son 2 programas que tienen el Plan Visión Global 2021. El siguiente programa se llama el nivel máster. Seguramente he escuchado a algunas personas aquí hablando del máster. Wow, el máster es si tú quieres ser neurocoach integral. Es el reto de 14 semanas. Es un modelo de negocio. Es un modelo de negocio para ser un neurocoach integral. Desde la consultoría, desde el coaching, desde la mentoría, tú puedes ser un neurocoach integral y generar un modelo de negocio y exponerte como marca en Internet para lograr llegar a muchas personas. ¿A quién le gustaría hacer máster? Escribe ahí en el chat. ¿A quién le gustaría hacer un máster y poder posicionarse en Internet como un máster y ayudar a muchas personas en Latinoamérica? A ver, escribe ahí en el chat. Yo quiero estar en el máster sí o sí. A ver, escribe ahí. Escribe ahí. ¿Quién le gustaría hacer máster? La persona que tienen algún conocimiento, tienen un mensaje, sientes que tienen un mensaje de ser un coach, un consultor, un maestro, un transformador, entonces tienes que aceptarlo. Yo quiero ser máster, excelente. Este es el siguiente programa. Si el primer programa te hizo sentido, wow, este programa es el complemento para hacer realmente un modelo de negocio de ti. ¿Ok? Un modelo de negocio de ti tal como yo lo estoy haciendo en mi vida y en la vida de muchos estudiantes que estoy trabajando. Ahorita somos 47 máster este año que estamos cerrando. Pero quiero que por favor te concentres ahora en el máster. Mira, el objetivo de este nivel máster es convertirte en maestros de resultados personales y empresariales, iniciando o potenciando su negocio desde la creación de productos, servicios, método y metodología única de transformación. Te voy a enseñar a cómo crear tu método y tu metodología única para que puedas transformar más vidas. Tenemos una misión como máster. La misión es crear contenido y estrategias de aplicación usando las redes sociales de forma diaria, semanal, para lograr construir una comunidad de seguidores. Te voy a enseñar a construir tu propia comunidad. Tenemos una visión. La visión es convertirte en un maestro de resultados, posicionándote tu marca en las redes sociales, siendo referente en tu nicho de mercado, aportando valor con tus propios programas gratuitos y pagados. ¿Te gustaría? ¡Wow! Esto es increíble lo que va a pasar. Ahora, ¿quién es un máster con PNL? Bueno, es una persona de gran corazón. Ama la libertad, generoso con su tiempo y energía, que busca crecer y divertirse a diario. Es un máster. Si quieres ser un máster, esta es la respuesta. Ahora, ¿qué nos hace el nivel máster? ¿Qué nos hace el nivel máster? Mira, el nivel máster le damos la cara al mundo, a nuestros retos y en especial a nuestros clientes. Sabemos que cada ser humano es distinto y necesita personalización para crecer. Escucha esto, ¿ah? Personalización para crecer, porque si compras un curso para que te digan que Dios te bendiga, ahí lo ves el video cuando quieras, de esos cursos hay muchos, hay un montón de cursos, pero la personalización es diferente. A nuestra propuesta es totalmente diferente. Mira, a ver, creemos que vender es la expresión más grande de amor por otra persona. Creemos en inspirar con nuestra fe, energía y preparación. Sabemos que existe la oscuridad. Nuestro objetivo es brillar y ser un faro de luz para los demás. Por esta y muchas razones transformaremos vidas. Eso es el máster, es lo que nos hace el nivel máster. Por eso quiero invitarte que también lo analices y digas, yo quiero también el máster, quiero el reto de semanas y el máster, porque es el complemento perfecto para lograr transformación profunda. Y hay 6 componentes de un máster con PNL. Número 1, vas a ser un líder carismático. Número 2, una misión y visión clara. Número 3, un potente sistema de creencias. Número 4, un lenguaje que impacte. Número 5, símbolos de abundancia. Número 6, rituales de éxito. Todo eso vas a lograr en nivel máster. Y el nivel máster son 6 semanas de contenido, más 2 meses de acompañamiento y seguimiento. Las 6 semanas, la semana 1 es las bases del neurocoach.
La semana 2, tu propósito. La semana 3, herramientas. La semana 4, modelo de negocio. La semana 5, diseñando tu legado. Y la semana 6, creando el momento. Y trabajamos con equipo de resultados. Trabajamos con equipo de 6 a 7 personas cada equipo y liderazgo es rotativo cada semana. Hay retos semanales, actividades enfocadas a lograr resultados personales y de equipo. Y trabajamos con hashtag que nos posicionamos. Y la filosofía del máster es uno para todos y todos para uno. Uno para todos y todos para uno porque todos nos apoyamos. El gran reto de cada integrante del nivel máster es que va a tener su propio canal en YouTube con más de 1,000 suscriptores. Es el reto. El siguiente reto es el que tiene que tener su propia fanpage oficial con 1,000 fans en su Facebook. Y el otro gran reto es que tiene que escribir su libro en una semana. En una semana tiene que escribir su libro. Es decir, es el máster. Eso es todo el máster. ¿Me dejo entender la idea? Ahora mi pregunta es, ¿a quién le gustaría entrar a los dos niveles? Quiere entrar al nivel premium y al nivel máster. Porque si tú entras al nivel premium con PNL, mira la oportunidad que vas a tener para el 2021. Vas a postular a ser parte de del equipo de coach en ventas de la comunidad líder global. Vas a tener la oportunidad de postular a ser coach para estudiantes del reto 2 semanas 2021. Vas a tener la oportunidad de postular al club de maestros transformadores. Y si eres de nivel máster, vas a tener la oportunidad de postular para ser instructores de líder global, de los retos 2 semanas. Y además vas a poder postular para ser entrenadores del reto 2 semanas. Y ahora quiero preguntarte, ¿a cuánto les gustaría que el reto 12 semanas llegue a su ciudad, llegue a su país, que alguien te haya entrenado para dar este tipo de entrenamientos en su ciudad? A ver, escríbeme en el chat si a ti te gustaría que en tu ciudad esté. ¿Y a cuánto les gustaría ser nivel premium y nivel máster? ¿A cuánto les gustaría? Escríbeme en el chat. A mí me gustaría, excelente, a mí me gustaría, wow. Nos pasamos unos minutos, pero ahora ya termino. Yo quiero felicitarlos, agradecerlos. Les voy a revelar el precio, ¿sí? Y el precio es solamente para 19 personas porque no tenemos más cupos. De hecho, son 30. Pero les cuento, antes de este nivel básico, ya hubo personas que ya separaron su cupo. Así que 11 personas antes de ayer dijeron, esto es el reto de semana y el máster para mí, 2021. Por eso quiero revelarte solo para 19 personas. Por eso quiero anticiparlos del día número 1. Porque mañana continuamos con el entrenamiento. Pero mira las ventajas y beneficios que vas a tener el plan 2021. Pero ojo, plan 2021, porque esto arranca el 2021. Anota ahí, el 17 de enero arranca el reto 12 semanas y el 25 de abril arranca el máster. O sea, terminas el reto 2 semanas y arranca el máster. Mira, número 1, el instructor de este reto 12 semanas va a ser tu servidor, Leonardo Luján, y del máster. Además, tendrás una sesión de bienvenida al reto 2 semanas. Vas a tener un coach personalizado. O sea, vas a tener un coach personal para ti. ¡Wow! 3 sesiones de neurobiodescubrimiento 1 a 1 con tu coach. Oye, ¿quién da eso? ¿Qué programa te da? Ningún programa te ofrece eso. Que te dé un coach, que te van a poner un coach entrenado por mí, que te haga coaching. 4 sesiones durante todo el programa. Hay una sesión de bienvenida y 3 sesiones, cada sesión después de cada nivel. ¡Wow! Es increíble. Pero hay algo más. Este es lo que quiero que valores. Acceso de por vida al área privada en Hotmart. Acceso de por vida. Es decir, una vez que inviertas en este reto 2 semanas y el máster, si quieres comprarlo individual, lo puedes comprar. Pero yo te recomiendo que lo adquieras el pack. Por eso se llama Pack Visión Global 2021. ¿Ok? Porque te va a salir más cómodo. Además, vas a tener acceso de por vida. El próximo año 2021, les doy una mala noticia. Es que Hotmart y todas las plataformas van a obligar a los productores de programas de certificaciones que renovemos cada año. Significa que tú vas a pagar cada año para tener acceso al producto. En cambio, si entras este año, ¿ok? Vas a tener acceso de por vida a tu plataforma. Además, vas a tener sesiones semanales de coaching grupal conmigo. Anota ahí, los domingos de 3 a 5 de la tarde conmigo aquí en el Zoom nos vamos a encontrar. Además, como si fuera poco, vas a tener un compañero de retos por 14 semanas, porque van a ser 14 semanas. La primera semana es la semana de pre-retos semanas, es como la semana de desafío por 7 días para validar tu proceso de cambio. Y luego arrancamos la reto 2 semanas. Y luego tenemos una semana de graduación. Por eso son 14 semanas que vas a tener un compañero de retos. Y también 25% de descuento en todos los programas de líder global 2021. Si te unes a los dos niveles, el primer nivel se llama el grado de facilitador y coach con PNL. Es decir, si entras al reto 2 semanas nada más, vas a recibir el grado de facilitador y coach con PNL.
Si entras al máster, vas a recibir el grado de neurocoach integral. ¿Sí? Y si entras al PAC, vas a recibir los 2 grados. Y mucho más beneficios y ventajas vas a tener para el 2021. Quiero preguntarte, ¿te gustaría acelerar tu proceso de transformación a corto y mediano plazo? ¿Estás dispuesto a asumir retos para lograr hacer realidad tus sueños? ¿Estás dispuesto a hacer esto? Entonces, déjame realmente decirte que tenemos un mundo que conquistar. No sé si te hace sentido, pero tienes un método, una metodología realmente que tenemos que visualizar lo grande que es el mercado para ayudar a más personas en Latinoamérica a transformar su vida y dejar un legado hasta en 3 generaciones. Yo estoy comprometido en dejar un legado en 3 generaciones. Espero que tú también. El tiempo es el recurso más importante del ser humano y nuestra responsabilidad es no desperdiciarlo, es aprovecharlo y ayudar a muchas personas. Así que déjame preguntarte, ¿estás dispuesto a asumir un proceso de transformación profunda para vivir sin límites? Si estás dispuesto, déjame decirte que tienes 2 decisiones claves que tienes que tomar hoy mismo, sí o sí. Es una o la otra. Mira, la primera es no hacer nada, quedarte con lo mismo. Y la segunda, empezar tu transformación personal y empresarial ya mismo. Comprometerte a hacer tu plan ya mismo. Aprender a vivir una forma extraordinaria. Un enfoque de rayo X y trabajar en una mentalidad de niño que te va a revelar mañana un proceso extraordinario. Lograr vivir una vida extraordinaria y lograr al fin, ¿no? Asumir ese reto, lograr esa calidad de vida y libertad financiera. Y con esto voy terminando. Dicen que hay 3 tipos de personas en el mundo. Los ahora, los luego y los nunca. Los ahora son las personas que toman decisiones ahora. Y los luego son las personas que no vinieron aquí, ¿no? Y los nunca, pues nunca entran a un evento, nunca entran a una conferencia.